justamente a través de dichas redes sociales. 1551-6051, el número al que te podés comunicar con nosotros. Hasta el mediodía te acompañamos en esta primer jornada de paro provincial en las escuelas. Antes que nada voy a presentar al resto del equipo. Está Héctor Mancilla aquí presente. ¿Cómo le va? Bien, buen día Julián, buen día Fernando, el amigo Brian, los chicos de la otra gestión que se están retirando ya y toda la audiencia, ¿no? En esta agradable jornada de martes, Linda. Bastante lindo. Aunque un poco más fría que la de ayer, sí se ha ido, digamos, la presunción invernal que habíamos tenido días atrás. Hubo una leve escarcha, porque yo tengo en la puerta de mi casa casi una laguna. Ajá, y sí, lo nota enseguida usted. Y me doy cuenta, había una peliculita fina de escarcha. Buen día, Fernando Torrón, ¿cómo le va? Buen día, chicos. Lo que queda de él, Ah, qué mal dormí, qué mal dormí. A mi pequeño, no sé si no sé si es porque le están saliendo los dientes, tiene 8 meses, pero por favor, no. 20 veces por noche se despierta. Así que dormí muy mal. Creo que me dormí bien cerca de las 5. Uy, claro, y ahí es la peor porque Claro. te dormís profundo y decís Claro. descanso ahora y cuando te despertás te Y quedaste me desperté dormido. a las 8 ya, así que ya tarde. Está muy bien, no pasa nada. Es un proceso que a veces, bueno, es inevitable, digamos. Aparte, hay que atenderlo, sí o sí. Todo pasa, decía el Todo anillo pasa. de Julio Grondona, Sí, así es que cierto. ya vendrán las buenas, Hay Gaspar. cosas peores. Gaspar estará durmiendo No, plácidamente eso es lo a peor. esta Después hora. se duerme a esa hora y ahora tira hasta el mediodía, capaz. Sí. Claro, el- ya se la mató, digamos. Ya. El pato de la boda ya Claro, lo has sí, pagado. sí. Como cada mañana estamos acá para acompañarte hasta el mediodía, le mandamos un saludo a Beto que está escuchando desde tempranito la radio y seguramente en calma ahí en su casa, que no hay movimiento en las escuelas, que nos diga él si a él le ha tocado alguno de los suyos hoy jornada escolar, aunque vemos que en su mayoría está detenido el movimiento áulico. Te vamos a contar los principales títulos de la jornada, como cada mañana en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, lo decía Julián, es inevitable empezar hablando de lo que está ocurriendo en este momento, que es el inicio de otras 48 horas de paro docente por el conflicto que se sostiene entre el gobierno provincial y ADOSAC, en este caso. 48 horas de paro esta semana que agarran o ya se enganchan con Semana Santa, así que no habrá más clases hasta la semana que viene, y una advertencia de 96 horas de paro la semana que viene si no son convocados al diálogo. Al diálogo. Ya ni siquiera se está hablando de estamos dialogando y De queremos un números, poco ¿no? más. Se está esperando que sean convocados al diálogo. Y lo más preocupante de esto es que la principal responsable del Consejo Provincial de Educación, que es María Cecilia Velázquez, presidenta del CPE, dio por terminada la paritaria. Dijo que hay un acuerdo y que hasta junio está la cosa arreglada. Yo no sé con quién. Debió aclarar que en todo caso eso pasó con AMET. Porque con ADOSAC todavía hay una discusión bastante profunda por darse. Y lo preocupante, lo que inquieta mucho en este caso es que no hay convocatoria. O sea, para el gobierno pareciera que la cuestión está cerrada y pareciera que no le importa que hayan 800 días de paro más en los próximos 3 años, digamos. Bien se preguntan, aquellos que se preguntan a qué colegios van los hijos de los funcionarios, porque evidentemente pareciera que van todos al Sí, al Fátima, lo voy a decilo. decir. No, y al Poplar. O y al Poplar. Al Son Poplar. los dos colegios que no tienen paro, pase lo que pase. Olipey.
y capaz el IPEI también. Pero vayan a Poplar, Mariano Moreno, van a ver un montón de funcionarios que se bajan, dejan a su hijito, Sí, se van. sí, es verdad, sí. Pero bueno, evidentemente van a un colegio donde no hay paro, donde forzosamente no hay paro ningún día del año, porque de otra manera no se puede entender que no sean ni siquiera un poco empáticos o que el orgullo político o lo que sea tan grande que no sean capaces de por lo menos convocar al diálogo en este momento, sabiendo que hay un montón de chicos que están perdiendo días de clase y que la responsabilidad de asegurar los días de ciclo electivo son del gobierno. Y que el ADOSAC en este caso ha presentado pruebas suficientes como para que haya continuidad de la negociación con recibos de trabajadores que están cobrando muy poquito en medio de una inflación terrible que tenemos en nuestro país. Así que no habiendo convocatoria al diálogo, no habiendo paritarias abiertas en este momento, desde ADOSAC han planteado estos 48 horas de paro. Hoy y mañana no habrá. Hay paro, no quiere decir que no haya clases, hay docentes que no se adhieren y que en muchos casos es una cuestión salarial, porque después les descuentan y muchísimo dinero. Y si ya con el sueldo no les alcanza, imagínate con el descuento que les hace el gobierno después, menos les alcanza. Entonces, quienes pueden hacen paro y quienes ya no aguantan de ninguna manera los descuentos tienen que ir forzosamente a trabajar, lo que no quiere decir que no estén de acuerdo con esta medida de fuerza y con el reclamo que está sosteniendo el gremio en este momento. Así que la verdad es que tampoco escuchamos no escuchamos a ningún funcionario del gobierno ni del Consejo Provincial de Educación en las últimas horas hablar de esto. Pareciera triste y preocupantemente que para el gobierno la cosa está acabada, pero por lo que está haciendo DOSAC creo que lo están tratando de demostrar que de ninguna manera es así. Bueno, finalmente hubo acuerdo para lo que fue esta especie de paritaria para la policía. Hubo mesa del salario durante la jornada de ayer. Se llegó a un acuerdo y, bueno, publicamos el nuevo día cómo quedan las escalas, digamos, porque el detalle de la negociación incluye el aumento en el valor punto de varias cuestiones, ¿no? El valor punto de 285 a 342 retroactivo a marzo, después elevándose así también escalonadamente en mayo, en junio y en julio. Además, les decidieron elevar el suplemento operativo de 20.000 a 30.000 pesos y función de apoyo técnico de 15.000 a 20.000. Son diferentes cuestiones que hacen al sueldo de los policías de Santa Cruz. Y bueno, después hay una escala salarial que hemos publicado en Nuevo Día, muy larga como para explicar en este momento, pero está publicada. Si quieren, esto les importa seguramente más a los policías de Santa Cruz que a otros vecinos, pero lo pueden ver igual. Hay una nota en la cual publicamos la escala salarial de la policía de Santa Cruz en el diario Nuevo Día y pueden entrar a mirar cuánto cobran desde un general hasta un cabo en Santa Cruz en sus diferentes variantes. Así que hubo acuerdo para ellos en una de las pocas paritarias en las que por ahora no escuchamos que haya mayores reclamos de los trabajadores. La última que te cuento yo tiene que ver con un final feliz y que desembocó también, no sé si lo contamos, en un proyecto porque ayer finalmente en Río Gallegos el vecino que fue damnificado por Viviendas Roca contó que llegaron a un acuerdo y le devolvieron el dinero equivalente al vehículo que había entregado, un 208, y 300.000 pesos que además había puesto para que le construyan una casa de 60 metros cuadrados, cosa que nunca ocurrió. Esto fue en junio del año pasado. La empresa muy cara dura, hasta nos llamó a nosotros personalmente ofendidos, no con nosotros, sino con el supuesto cliente, que era culpa de él, que no había, que el auto estaba prendado, no sé cuántas cosas más. Mandaron hasta un comunicado y resultó ser todo mentira. La realidad es que él había cumplido, que el auto estaba hasta allá a la venta en Comodoro y la historia terminó con, supuestamente, porque esto fue una comunicación telefónica, con el
gerente zonal de Viviendas Roca en Comodoro Sí. despedido, y la empresa devolviéndole el valor del auto y los 300.000 pesos a este vecino que llegó. Es un caso testigo ahora, porque muchísima gente más se comunicó con él y con nosotros, porque están en la misma situación con Extra y otras empresas. El fin de semana publicamos otro caso con otra empresa de otra vecina de Río Gallegos que hace 3 años está pagando una vivienda, que cuando firmó lo hizo para que le construyan la casa, obviamente acá, porque vive en Río Gallegos. Pasó la pandemia, la vecina fue tan buena que dijo en algún momento, dejó de reclamar, empatizó con lo que estaba pasando. Dijo, bueno, estamos en pandemia, que capaz que por eso no avanzan. Pasó la pandemia, empezó a reclamar y ahora llegó al punto que le dijeron, mire señora, la verdad es que no estamos realizando casa en su ciudad, así que no la vamos a poder hacer. Así que ella quedó con todo lo que pagó en 3 años y la casa sin hacer, y encima le dicen, es una empresa de Buenos Aires que no hacen viviendas ahora en Río Gallegos, así que está... Solamente las cobran. Claro, las cobran pero no las hacen, son unos vivos bárbaros. Así que está en litigio legal con ellos, y ahí llegué hasta, con esta historia, hasta un foro, un grupo que hay de Facebook con toda la gente estafada de todas las empresas que hay. Mira. Se llama, es como denuncia de RG, digamos, pero Sí, sí, toda la sí. gente estafados por empresas de viviendas prefabricadas. Y ahí se van pasando datos, se van uniendo, van haciendo denuncias legales. Es una cosa terrible lo que está pasando con estas empresas en todo el país. Así que por lo menos en este caso hubo final feliz y este hombre tiene de vueltas el dinero. Perdió plata igual, pero bueno, le hicieron firmar como un acuerdo, una especie de acuerdo. Yo creo que es atajándose como para que no les haga juicio después. Claro. Como bueno, te devolvemos todo este dinero, el valor de esto, pero hasta acá llegamos, somos amigos. Y a otra cosa, Sí, ayer lo vi a Héctor, me pasó saludando y Héctor Malvén. me avisó. Sí, y bueno, y a raíz de esto surgió un proyecto del diputado Evaristo Ruiz para tratar de que haya algún tipo de sistema de control para las empresas que están haciendo todo esto, por lo menos acá en Santa Cruz. Así que veremos cómo avanza, porque realmente que es muy necesario. Ahora acá cualquiera viene y te estafa de cualquier manera. Ujú. Ayer publicaban, había una empresa en Piedrabuena. Cero parece defensa que- del consumidor, Sí, ¿no? sí, Sí. sí, tenés que terminar pagando un abogado y haciendo juicio Ujú. y ya pierde el valor tu dinero. Todas las costas legales. Sí, terrible. el disgusto también, ¿no? Claro. Que te llevas. En Y- Piedrabuena dice que había una empresa que también acá dejó el tendal, parece que de viviendas en las que hizo, bueno, juntó como 10 familias, hizo la platea todo, lo ilusionó todo y después Se las tomó. se la tomó. Así que la verdad es que amerita que avance este proyecto de Ruiz en este caso para controlar a todas las empresas que comercialicen la construcción de viviendas en Santa Cruz. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Esto sucedió en Chubut porque un policía fue multado con 350.000 pesos por eliminar información de la escuela de cadetes. Dañó de manera intencional la base de datos de la escuela de cadetes de Rawson y es por eso que se le ha impuesto una multa. Multa nomás. Solamente una multa. Ah, mirá El vos. suboficial que dañó justamente de manera intencional esta base de datos de la policía de Chubut deberá pagar 350.000 pesos y en cuotas, en 7 Ah. cuotas de 50 luquitas para poder reparar los gastos que significó normalizar y recuperar la información. Lo dictaminó el juez penal Gustavo Castro, que homologó este acuerdo al que habían arribado tanto la defensa del imputado como la fiscalía para poder subsanar esta situación que no se explica bien, al menos por el momento, por qué determinó justamente hacer o llevar a cabo esta acción de borrar la base de datos. Así que policía, cualquiera, un suboficial en este caso, tomó una computadora, jugó al hacker un ratito y le va a salir 350 luquitas. Salvo que no perdió el laburo. Ahí nomás, te digo. Nomás, Bajo el sur por ruta 3 porque me voy a Caleta Olivia, donde un profesor universitario fue suspendido de sus funciones
justamente por una denuncia de acoso. El docente fue separado de su cargo como titular de la cátedra, no va a poder dirigir equipos de investigación, tampoco ingresar al edificio donde conviven las denunciantes en este caso. El Departamento de Género de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UMPA fue el que tomó la decisión y confirmó a las denunciantes que el docente fue en definitiva apartado de su cargo como titular de la cátedra y no podrá tener contacto con ningún estudiante de aquí en más. Durante más de 2 décadas en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Caleta Olivia, un docente ha embestido contra sus alumnas desde la violencia de género y persecución política. Un sujeto que ha atacado a los estudiantes por llevar adelante medidas de lucha dentro de la universidad y en defensa de la educación pública, como así también se ha encargado de hostigar y acosar a decenas de alumnas, dice parte ¿Cómo se llama de el docente? no se precisa el nombre, porque sobre todo de manera protocolar, digamos, hay que esperar que avance en sede judicial estas denuncias. Obviamente por eso es apartado momentáneamente del cargo o suspendido, para ser más precisos, y no echado, digamos, de su puesto laboral. Así que en este caso, en base a varias denuncias justamente de estudiantes de Caleta Olivia, un profesor de la UMPA ha sido suspendido. Y como lo referenciaba anteriormente, hoy será parte de nuestro programa. Estará María Isabel Santos en la provincia de Santa Cruz, en el Calafate, precisamente en el centro de residentes chilenos, y en nuestra ciudad también se estará presentando, organizado este evento por la Fundación Un Día a la Vez de Oscar Verón. Actividad que hoy va a tener lugar, que hoy y mañana va a tener lugar, y donde ella presentará su libro Mi vida, mi cárcel, con Pablo Escobar, un título significativo. La entrada es libre y gratuita y va a tener lugar la actividad en el Calafate a las 17:30, mientras que Liliana Augusto, que es vicepresidenta del Instituto de Investigación y Capacitación en Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales en Mendoza y suicidóloga, también estará participando de la charla, al igual que Oscar Verón. Hay un número de teléfono, de hecho, para interiorizarse, así que busquen la nota en Nuevo Día y van a poder indagar más en esta interesante charla que habrá en nuestra ciudad y que tendrá nada más y nada menos que a la viuda de Pablo Escobar. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, amigo Brian. Habló el amigo de Blas Correas. Que paguen todos, no solo los 11 policías condenados. El caso Blas Correa, caso que conmovió al país durante en plena pandemia en la ciudad de Córdoba, y de este chico ultimado a balazos por no acatar supuestamente lo que era un control policial de la policía en Córdoba capital, y que denudó la complicidad y el gatillo fácil de la policía cordobesa, desde el Ministerio de Seguridad, desde funcionarios del gobierno cordobés, hasta los policías intervinientes en los controles de operativas de tránsito vehicular. Habló el amigo de Blas Correas y pidió que paguen no solo los 11 policías condenados. Mateo Natali, amigo de Blas Correa, dijo que la sentencia fue algo más grande de lo que parecía este complot. También expresó: ahora toca vivir y de vuelta, dijo este joven Mateo Natali, sobreviviente del episodio donde Blas Correa por disparos perdió la vida de la policía en agosto de 2020. Habló y denunció un complot que involucraría a más de los 11 policías condenados. Para nosotros, el dictado de la sentencia
es recién el inicio. De nuestro lado toca seguir apoyando la lucha en que todos los que están involucrados sean investigados, dijo. Hay que investigar más esto, es algo más grande de lo que en realidad parecía. Cuando pienso que podría haber sido yo u otro amigo y que fue Blas, quiero que todos los involucrados tengan que pagar, no solo los 11 condenados, sino los que participaron, expresó el joven a raíz de este caso, este juicio por gatillo fácil, donde fueron condenados los policías y algunos funcionarios, menos los ministros y los jefes de la policía de Córdoba en aquel entonces. La inflación, se estima que la canasta básica subió cerca de un 30% en 3 meses, pese a tener una leve desaceleración. En marzo siguieron los números elevados y ya acumuló una fuerte suba en lo que es el primer trimestre de 2023. Durante los 3 primeros meses del año, la suba de alimentos traccionó al alza el índice de inflación general y lógicamente disparó el valor de las canastas básicas. De hecho, de acuerdo a los distintos relevamientos que han efectuado consultoras privadas, en los primeros 3 meses ya esas alzas acumulan cercanas al 30% en lo que va de estos tres primeros meses del año. Hay que ver qué es lo que nos deparará el mes de abril, ¿no? Posteriormente. Pero lo cierto es que siguen siendo preocupantes las alzas y la inflación en lo que es la canasta básica. En otro orden de cosas, días atrás falleció María Kodama, que fue la última pareja de Jorge Luis Borges, ¿no? Bueno, y María Kodama falleció, pero ahora no encuentran el testamento de María Kodama y de la obra de Borges que podría pasar al Estado. María Kodama falleció el pasado 26 de marzo, no dejó un testamento con indicaciones acerca del legado literario del escritor y su patrimonio. Seguiría esa ruta de que todo quede en manos del Estado, de acuerdo a lo que anunció un apoderado, mientras que en 2056, cuando se cumplan los 70 años de la muerte del autor, la obra será de dominio público. Bueno, una incógnita más, ¿no? El patrimonio del célebre escritor José Luis Borges podría pasar a manos del Estado debido a que María Kodama, su viuda, que falleció, no había dejado un testamento con indicaciones acerca del legado literario. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ¿Qué sucedía un 4 de abril como hoy? Un 4 de abril en este caso, en martes. En otras ocasiones, en esta misma fecha, nacía Gary Moore, por ejemplo, en Belfast, Irlanda del Norte, músico y compositor, uno de los más destacados guitarristas del rock y blues y del hard rock también. A los 16 años comenzó a ser ya una estrella de la música internacional. Nacía Robert Downey Jr., actor. Iron Man, por ejemplo, Robert Downey Jr., Iron Man, Chaplin también hizo, Sherlock Holmes, ganó 3 premios Globo de Oro y tiene una de las carreras trascendentes de Hollywood, sin dudas. Un día como hoy, también en 2007, era herido de gravedad y luego terminaría falleciendo Carlos Fuentealba, maestro neuquino, por un disparo de una granada de gas lacrimógeno que fue efectuado a quemarropa, que de hecho está documentado, es decir, pueden ver videos en YouTube o en la plataforma que ustedes desean, cuando se desarrollaba un piquete por parte del sindicato docente ATEN en la huelga que justamente cortaban la ruta para reclamar mejoras salariales. Un policía de la provincia de Neuquén le disparó a menos de 1 metro una granada de gas lacrimógeno y de esta manera terminó asesinando
a Carlos Fuentealba. En 1975, Bill Gates, junto con Paul Allen, fundaban en Albuquerque, Nuevo México, Microsoft, gigante informático, una de las grandes empresas proveedoras de sistemas operativos y software para computadoras y servidores. También en 1969, el cardiocirujano estadounidense Denton Cooley y su colega argentino, póngase de pie, Domingo Liotta, conectaban por primera vez un dispositivo mecánico al corazón de un enfermo que había sufrido un severo paro cardíaco en el Hospital Metodista San Lucas de Houston, Texas. Fue uno de los grandes, o es uno de los grandes hitos de la medicina. El paciente sobrevivió con esa asistencia cardíaca artificial 4 días, después terminó falleciendo, pero fue la antesala de varios sistemas que hoy se utilizan justamente en el corazón puntualmente. En 2012 un tornado azotó la provincia de Buenos Aires. Chivilcoy y Pergamino fueron algunas de las ciudades afectadas. 27 personas murieron y casi 1000 heridos hubo en aquella jornada, no hace mucho, hace 11 años. También en 1823 se fundaba Tandil, la ciudad que fuera justamente fundada por el brigadier Martín Rodríguez, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y fundó la ciudad de los Salamines. de los Salamines y de salame. Macri, exactamente. Y del salame. Exactamente, Macri. ¿Por eso lo dice o por el salame? Que Claro, el salame. Fue en un principio bautizada como Fuerte de la Independencia y es hoy renombrada como Tandil, cabecera del partido homónimo. Hermosa ciudad, sí, sí. hermoso. En realidad toda esa zona, toda la zona centro de la provincia de Buenos Aires es muy, muy linda. En 2019 fallecía Alberto Cortés en Villa Móstoles, en Madrid, poeta y cantautor argentino. Cuando un amigo se va, a partir de mañana, por ejemplo, son alguna... Callejero también, que reversionó Ataque 77. Es una canción de Alberto Cortés. En 1979 nacía Heath Ledger en Perth, Australia, actor que falleciera mientras interpretaba al Joker en el film justamente Batman, el Caballero de la Noche. También Martin Luther King, el pastor bautista estadounidense, era asesinado de un balazo un día como hoy a los 39 años cuando pronunciaba un discurso en el balcón de Lorraine Motel en la ciudad de Memphis. Crimen cometido por un supremacista y racista blanco que fue condenado a 99 años de prisión y desató una ola de protestas y disturbios en 60 ciudades estadounidenses. Esas son las efemérides de un 4 de abril como hoy. Le mandamos un saludo muy especial a nuestro amigo el Pana, que nos está escuchando desde Ciudad del Este, Paraguay. Somos internacionales, sí, mi estimado Brian, le mandamos un abrazo muy grande. Dice que está muy buena la nueva apertura y nos pide el tema La Argentinidad al palo de la Versuit para escuchar seguramente en un rato. Esto es Arriba al Día. Podés comunicarte, te repito, al 1551 6051 1551 6051. Hacernos saber que estás del otro lado y participar en esta jornada soleada en la ciudad de Río Gallegos, en el comienzo, en el nacimiento del otoño patagónico. Música y enseguida volvemos. Esos pibes que vienen al bar, vos capaz que los conoces, no tienen cara de muy buen comer y no toman agua. Trasnochadores a más no poder, están viviendo la vida al revés, caen rendidos cuando sale el sol y que lo levanta. Esa noche cuando no das más, el cuerpo empieza a pedir por favor, ya no hay paso ni beso ni alcohol para consolarte.
Sin embargo vos te quedás abrazadita esa copa sensual, como que todo va llegando tarde a tu mundo remoto. ¿Dónde está tu amor perdido? Igual puedo jugar por no estar, por no estar. Siempre lo miro desde mi rincón, encadenado por el desazón. Por lo que quieren huir al dolor, no pueden hacerlo. Y yo lo digo porque soy igual, quizás cayendo al mismo lugar. Como que estoy esperando que pase algo inesperado y no. Si me confiesan que hoy es el fin, es un secreto que no hay que decir. Me voy tranquilo para cantar, nunca estoy seguro que voy a cantar mucho más linda que la última vez. En una de esas señas no se va para mi corazón. ¿Dónde está tu amor ¿dónde está? Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Bernie habló de una emboscada en su contra y dijo que fue llamativo el crimen del colectivero. El ministro de Seguridad bonaerense afirmó este lunes por la noche que le advirtieron que podía ser víctima de una emboscada cuando fue la protesta de colectiveros que se desarrollaba en cercanías de La Matanza. Donde fue agredido dijo que había gente que venía a provocar, pero aclaró que no es alcahuete, entonces confió en que haya fiscales que tengan lo que tienen que hacer e investiguen. Argentina y el fondo acordaron reducir en $1.800 millones la acumulación de reservas en 2023. El organismo económico trazó nuevos ejes con los responsables de la cartera de economía para poder alcanzar los objetivos propuestos sobre el canje de la deuda con los próximos vencimientos previstos para el 2024 y 2025. El gobernador de Florida promulgó la ley para aportar armas sin licencia. El republicano Ron DeSantis firmó este lunes una ley estatal que permite portar armas de fuego ocultas sin necesidad de licencia, de un proceso de consulta, antecedentes o de formación alguna, en otra polémica medida que el gobierno estadounidense calificó de vergonzosa. La norma de DeSantis fue aprobada la semana pasada por el Senado de Florida y entrará en vigor el 1 de julio. Dijo el gobernador que según los medios se apresta a anunciar su precandidatura a presidente por su partido para las elecciones 2024. La Casa Blanca salió rápidamente a repudiar la medida, a la que rotuló de vergonzosa, recordando letales tiroteos masivos ocurridos en Florida. Mariano Ron será el técnico de Boca ante el Monagas y ante Colón. El técnico interino de Boca Juniors, Mariano Ron, dirigirá el equipo el jueves ante el Monagas en Venezuela, en el debut de la Copa Libertadores, y es posible que también lo haga el próximo domingo ante Colón por la 10ª fecha de la Liga.
mientras el club sigue en la búsqueda de un director técnico. Si el lunes hay entrenador, volveré a mi lugar, la reserva. Y si me toca dirigir en Venezuela, lo haré para ayudar nada más, había señalado Ron el sábado pasado, después del triunfo Ceneice de visitante, 3-0 ante Barraca Central. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, un story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Si te gusta escuchar buena música, Santo guardián, solcito padre. te gusta escuchar rock. Acá las canciones tienen sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2023. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Petite École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán, 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Petite École, Escuela de Francés. E Instagram, @Petite École Francés. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal.
Fábrica de pastas artesanales Bon Una Apetito. promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com. Despertate con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas se llevan sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallego. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Vos proponés la idea. La música la ponemos nosotros. Edición Otoño 2023. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Edición Otoño 2023.
Gracias, Brian. Continuamos en esta mañana de martes, semana corta, sobre todo para los trabajadores de la administración pública. Día de paro también, así que no hay demasiado movimiento. Algunos articulan el fin de semana largo, se toman estos 3 días y ya se hacen un par de días largos de descanso. No es el caso de nosotros que estamos activos aquí en la radio. 10 grados 2 la temperatura, bien digo. Humedad del 63%, viento noreste soplando a 9 kilómetros por hora, apenas 9 kilómetros por hora. Máxima para hoy de 17 grados. Se preveían algunas lloviznas para estas horas de la mañana, pero el sol está presente, así que no creo que sea posible. En horas de la tarde se incrementará un poco el viento, pero no significativamente, y seguirá soplando desde el norte, lo cual seguirá otorgándonos un poco de buen clima en estos días del comienzo del otoño. Uno de los hechos noticiosos significativos de la jornada de ayer tuvo que ver, en principio, con un hecho que terminó con el asesinato de un colectivero en la provincia de Buenos Aires, por el cual se generaron medidas de fuerza, sobre todo un paro en la zona oeste del conurbano bonaerense decretado por UTA, el cual llevó una movilización en la que se hizo presente el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y donde no le fue para nada bien porque fue atacado a golpes, piedrazos por los propios manifestantes. Había un enojo latente con él porque se habían reunido días atrás con una serie de reclamos justamente en materia de seguridad para los trabajadores de los colectivos. Y eso no fue cumplido, o entendieron los colectiveros que no cumplió con su palabra Berni, y por eso digamos que lo interpelaron de una manera más agresiva. Hay que decir igual que hay una situación social, porque todo está concatenado, ¿no? Hay una situación social totalmente aguda, delicada, y que los ladrones se suben armados incluso a los colectivos a robarle a la gente que está yendo a laburar, que muchas veces no tiene más que el celular y alguna que otra pertenencia, un poco de dinero en efectivo. Ayer, por ejemplo, balearon en una pierna a un pibe para robarle un celular en Merlo, ahí también en el oeste del conurbano. Y todo esto da cuenta de una situación muy precaria en el tejido social, en lo económico, en lo laboral, en lo educativo, que termina con este tipo de situaciones y que, con este tipo de situaciones, con el asesinato de un chofer de colectivo en un tiroteo que se da en un bondi. Obviamente el descontento que se expresó ayer para con el funcionario kirchnerista del gabinete de Axel Kicillof. Y lo que se hizo viral, digamos, fue después hay cosas que te salen como de adentro del alma. Y habló una vecina de la zona que, muy ofendida por todo lo que estaba pasando, no lo que pasó puntual ayer, lo que viene pasando, porque este fue un capítulo más dentro de un montón de cosas que están pasando, largó todo, así como cuando te ponen un micrófono y vos largás todo lo que está pasando, todo lo que sentís sobre lo mal que lo estamos pasando, y lo hizo con un móvil, si no me equivoco, de TN, y lo vamos a escuchar porque realmente vale la pena. Y yo ayer lo compartía y con la gente que estaba ahí conmigo, como que asentado con la cabeza, como diciendo, lo que dice esta mujer es verdad. Así que si Brian nos da lo que hay, lo escuchamos primero a la señora y después vamos a escuchar a Berni, que también habló después de haber sido golpeado por los colectivos. Buenas tardes para todos. Primero les quiero decir que Matanzas es una tierra de chorros y tranzas. Lo que le pasó a este hombre pasa todos los días. Ese cartel de la gente pobrecita que ya no está podría llegar hasta la 9 de julio de muertos, porque nadie denuncia. Si nadie va preso, ¿me entiendes? Voy a cumplir 60 y salgo en esto todos los días a laburar, con miedo por mis nietos en la escuela, ¿Dónde está ese turro, hijo de puta, y perdoname, de Kicillof? ¿Dónde está Aníbal Fernández? Este hombre le quedaban unos meses para jubilarse. Es papá, era abuelo. ¿Me entendés? La justicia de nosotros, los derechos humanos, la Carlotto del orto es... Perdón,
Perdón, ¿dónde está la Carlotto? Que yo soy mamá, crié 4 hijos sin ninguna asignación, sin ningún plan, laburando, y los 4 laburaron y los 4 estudiaron. Ahora mis nietos, hoy tuve que avisarle a mis hijas que no crucen el puente porque tenía miedo, que no los lleven a la escuela. ¿A vos te parece que pagando los impuestos que pagamos podemos vivir así? ¿Hasta cuándo la gente que por Argentina campeón del mundo, me incluyo, salieron todos a festejar? Y hoy que mataron a un señor, pobrecito laburante, de allá de los kilómetros, no viene nadie. Todos los que están en la casa son tal culpables como estos hijos de puta de los guachos delincuentes. Todos salen a robar. El otro día pasó en San Justo, un chico de 11 años salió a robar con el padre. El padre, hay que matarlos a todos. ¿Dónde está Aníbal Fernández? ¿Dónde está? Decímelo, que alguien me lo diga de todos los que están acá. ¿Me entendés? Que nuestros hijos, porque vos, la General Paz, para este lado, esto es un mundo irreal. Los pozos, los robos, las muertes, las entraderas, la droga en todas las esquinas. No puedes ir con tus hijos a la plaza, con tus nietos. ¿A vos te parece quién? Yo te pago impuestos para que me cuide, no para que tenga que entrar y salir a mi casa. Un operativo parece un allanamiento que tiene que estar mirando por lado, mirando para... No, vamos, estamos todos... Corrupta la Cristina, corrupto el gobernador. Todos los políticos, no me importa Macri, no me importa un carajo de nadie. Quiero que toda mi gente y toda Matanza venga acá, acompañarlos a todos ellos que perdieron un padre de familia, un abuelo, un trabajador, que me vengan las madres, las abuelas y la puta que las parió a todas las de Plaza de Mayo. Bueno, muy enojada la señora. Sí. Hay cosas que a uno capaz en el enojo se le van de las manos en el léxico, en lo que dice, pero es una señora que evidentemente ve todos los días lo que está pasando, ¿no? Sí. La vive, la diaria. Claro. Sí, ¿Qué le vas a contar a esa gente? Hay que poder entender que la cuestión seguridad todavía se agudiza mucho más en esta zona, ¿no? En el conurbano bonaerense, en La Matanza particularmente, que es un partido gigantesco que tiene de todas las postales. Tenés lugares más pudientes y tenés sobre todo mucha barriada. Hay cosas que obviamente no coincido para nada con la señora. La de Carlotto no es funcionaria de ningún gobierno, no tendría injerencia en esta situación. Pero sí entiendo cuando los discursos progresistas, vanguardistas de todo tipo se terminan para esa gente o no le importan a toda esa gente que día a día tiene que andar con la mochila abrazada a su pecho para que no se la roben en el bondi, que tiene que entrar y salir corriendo a su casa. La inseguridad es algo latente, digamos, más allá de los discursos, hay que pedir, hay que exigir acciones políticas, y en este caso creo que no tiene que ver solamente con una cuestión de fuerzas de seguridad, sino con un ataque integral que no se da nunca en Argentina atacamos las cosas de fondo, siempre soluciones superficiales, maquillamos, y la realidad es que empeora la cosa, y el humor social, esto que sucede, lo van a explotar seguramente políticamente algunos candidatos, pero la realidad es que no se cambia desde ahí, sino que hacen falta cuestiones de fondo. En el conurbano bonaerense las cuestiones de fondo, Julián y audiencia, me parece que en algo tenía razón esta señora, ¿eh? Tantos años se habla, los varones que son varones de la droga, porque varones de la política no han hecho nada en tantos años, y lo tenían los tipos que se quieren seguir perpetuando en el poder. No, primero hay que ver qué dicen los varones. Bueno, Fernando Espinosa, ¿no? Es claro, la sucia capo política. De esa zona. Claro, ¿qué ha hecho Fernando Espinosa? Nada. Sí, que sin embargo es un gran armador político del peronismo. Para ¿no? eso es lo único que sirven, para armar rosca política. Y a la gente nunca le llega. Sí. Nunca le llega. De hecho, la situación que sufre Bernie es paradójica porque él va solo, haciéndose el Rambo, como siempre. Como ministro de Seguridad. Y no tenía ningún policía de su jurisdicción que lo protegiera. Claro. Los que lo terminan salvando son los policías de la ciudad, es decir, la fuerza que hoy maneja la reta. Sí. Es paradójico en ese sentido también cómo se desenlaza esta situación.
Habló Bernie después de haber sido golpeado, todo lo que vimos, porque lo vio todo el mundo ayer. Hubo 800 memes respecto de lo que le Sí. pasó a Bernie. Después de haber sido golpeado, habló también. De Bernie, Así que escuchemos un poco puro lo que decía. dialéctico, ¿no? Viene justo. A ver, vamos. Bueno, Bernie, ¿cómo se encuentran de Genada? Bien, bien, un golpe más, una mancha más, no hace mella. ¿Y habían advertido acaso de la peligrosidad del lugar sobre gente violenta? Conocemos primero, ante que nada, obviamente, la solidaridad con el chofer asesinado de manera brutal, no tiene ningún tipo de justificación. Un hecho muy raro. Nosotros investigamos todos los días, nadie cruza un auto, un colectivo, 2 pistolas 40. Para los que no entienden, no es un hecho habitual, pero más allá de todo eso, y más allá que ya hemos detenido al primer sospechoso, que el policía que viajaba arriba del colectivo lo identificó, y no tenga ninguna duda que es un hecho que no va a quedar impune, porque de eso no ¿Qué vamos a significa encargar. que no es un hecho habitual, Bernie? No sé, no es un hecho habitual. La verdad que nadie asalta un colectivo, o sea, cuando uno investiga, ¿no? La experiencia no es el modus operandi típico de los asaltos al colectivo, pero bueno, eso no viene al caso. Sí sabíamos que además de este hecho trágico, pero muy trágico, que nos duele a todos, obviamente que nos duele a todos, yo creo que duele más la herida del corazón de saber que un bonaerense que uno tiene la responsabilidad de cuidar fue asesinado, que todos los golpes que uno recibe, más allá de tener fractura de cráneo, hundimiento de la órbita. ¿Cuáles son las lesiones que tiene Bernie? No, son lesiones, son todos cortes, piedrazos en la cabeza. ¿Tiene con la fractura de herida. cráneo, dijo? Tengo una tabla externa y tengo fracturado el malar, pero nuestra responsabilidad hace que sigamos trabajando. Ahora están viendo los médicos si tienen que operarme o no, si hay desplazamiento, pero eso es lo que menos importa. Lo que ¿Qué sabe importa... de sus agresores? Mire, ¿Quiénes no, son? ¿Los va a mire, denunciar? no lo voy a denunciar. La verdad que cuando uno quiere solucionar los problemas, esta no es la respuesta. Obviamente uno entiende. ¿Cuántos golpes recibió? Muchísimos, pero eran todos contra... Yo siempre ando solo y nunca huyo del lugar. Siempre me quedé, lamentablemente después se complicó porque la policía en uso de su protocolo hizo lo que tenía que hacer, pero eso complicó más las cosas. ¿Le habían Pero advertido que el clima estaba caldeado en el lugar? siempre, la UTA es así, siempre el clima, hay tres sectores que disputan permanentemente, que son aguerridos, pero nada justifica ni la violencia recibida y mucho menos, obviamente, todos compartimos la tristeza y el dolor de un chofer asesinado. Bueno, ahora, respecto de la ciudad o la provincia. Sucedió este mediodía, Eso, para que tengan una idea, la General Paz es jurisdicción de la policía de la ciudad, por eso no había policías bonaerenses. Cuando, después de, obviamente, todos los momentos de tensión, típico, esto, los que estamos todos los días en la calle, esto no nos asusta, esto es... los que estamos, ustedes son... A ver, ustedes, perdón. Más allá que usted dice, en términos simbólicos, que le peguen a un ministro. No, mira, el ministro está acá, está trabajando. Bueno, pero ya sé lo que me está diciendo usted, pero en términos simbólicos, usted representa la autoridad provincial. Pero cuando se juntan muchos, hacen muchas cosas. Y yo no vengo a patotear. Lo que le quiero decir es que la situación estaba ya resolviéndose, ya nos habíamos puesto de acuerdo dónde íbamos a hablar, después la infantería avanzó, le pedí por favor que no avanzaran, y bueno, el desenlace fue el que se fue. Yo jamás me hubiera ido, prefiero, uno muere de rodilla, uno muere de pie, pero nunca de rodilla. Bernie, Uno sabe como soldado, ¿no? Pero le vuelvo a repetir, estas son cuestiones de nuestro trabajo que pasa todos los días. Ustedes lo ven porque había cámara, pero nosotros no especulamos, y todos los días, así es el trabajo de un ministro de seguridad. Pero Bernie, respecto de... el ministro de seguridad, pero ¿cómo no van a estar enojados? El ministro de seguridad todos los días se juega la vida minuto a minuto con esto, con narcotraficantes, con delincuentes peligrosos, así que, pero y a los choferes les digo lo que les digo siempre, nosotros
Mire, yo además de esto entiendo porque fui uno de los autores que promulgó la ley en 2008 para que las empresas pongan las cámaras de seguridad. En el 21, este gobierno le dio a través de los subsidios 2.500 millones de pesos para que pongan las cámaras en los colectivos. Algunas empresas, las empresas grandes, Doto, Metropol cumplieron, las chicas no cumplen, pero bueno, eso es una cuestión que tiene que resolver el Ministerio de Transporte. Lo concreto, de lo que sucedió. espere, lo concreto es que no tenga ninguna duda que nuestra voluntad es trabajar siempre para solucionar los problemas. En un momento que sabemos de la violencia que está surcando nuestra sociedad, hoy vemos que chocan dos personas en la esquina, una saca un revólver y lo mata, pero esto no nos asusta, esto no nos tiene que paralizar, esto es una parte del oficio. Y lo concreto es que nosotros comprometemos siempre trabajo. Siempre comprometemos trabajo para llevar tranquilidad a los bonaerenses en un momento donde la situación social no es la mejor. Durante las agresiones que sufrió hubo varios choferes que le decían: nosotros nos reunimos con usted en Puente 12, no nos traen soluciones. ¿Evaluó la posibilidad en estos últimos minutos, ahora reflexionando aquí respecto de lo que sucedió, si va a presentar una renuncia respecto de esto? Porque hay un plan que evidentemente no está funcionando. Bueno, eso es lo que dice usted. Nosotros lo que le podemos... Los choferes lo dicen. Bueno, obviamente, le vuelvo a repetir, con muchos de ellos los conozco, he trabajado personalmente, llevamos adelante muchos planes para que puedan circular con tranquilidad. Lamentablemente sucedió lo que sucedió, pero ¿cómo voy a renunciar? Lo que tengo que hacer es duplicar los esfuerzos. Mire, le vuelvo a repetir, para un soldado hay dos cosas que no es opción: rendirse y escaparse. ¿Se comunicó el gobernador con usted? Sí, claro. Ahí pasaba Bernie, ¿no? Apelando un poco a su Soldado. figura de Rambo, que es la que lo llevó a ese lugar en la condición en la que lo llevó. Porque esto también, yo infiero, busca rédito político. Bernie va a sacar rédito político de estas imágenes, diciendo: yo me la banco, yo afronto la que venga. Pero la realidad es que si vos no querés alimentar la violencia de la que estás hablando, no vas a ir a poner la cara haciéndote el Rambo. Tratás de comunicarte, de articular con los sindicalistas y reunirte en otro lugar, ¿no? Donde los ánimos están caldeados. Y la responsabilidad de este hombre que muchas veces habla desde la mano dura, desde un lugar, de hecho hace poco dijo que la idea de Bukele en El Salvador se la habían robado a él, pero no garantiza seguridad, no le garantiza seguridad en este caso a los bonaerenses. Cuando estuvo en Nación tampoco la garantizó, hubo un triple crimen en General Rodríguez, después se escaparon 3 presos, que hubo una fuga cinematográfica que los agarraron en Santa Fe. En Punta Casata. Pero lo agarró la otra gestión. Sí. Entonces hay un montón de cuestiones que este hombre evidentemente no puede garantizar. Estos paramilitares, ¿no? Y que la política se debe a un debate más profundo que estos coyunturales. Repito, para terminar con la violencia que vivimos hoy, tiene que desandarse un montón de cuestiones que son necesarias que un día las pongamos sobre la mesa. Educación, sin duda. Primero hay que atacar lo coyuntural de ahora, porque el año pasado, cuando pasó lo de la cocaína rosada, que se murieron un montón de personas, a los narcos lo agarraron en un rato nomás. O sea que sabía dónde estaban los narcos. Y de ahí, desde esas bases, desde lo que está pasando en Rosario, empieza a desintegrarse la sociedad desde un montón de aspectos, a pudrirse. Entonces, hay que atacarlo realmente a esta situación. Las conexiones son claras. Todos saben en la Argentina por dónde llega la droga, por dónde la derriten o por dónde la doblan y cuáles son. ¿Y por dónde se va? Y por dónde se va. Y a dónde la consumen en su gran mayoría los residuos, ¿no? Sí. Es una discusión bastante larga, ¿no? Es un debate bastante más largo, ¿no? Que tiene que ver con la calidad de vida, al menos en mi interpretación, con la calidad de vida, con la formación, con las oportunidades que se le da a las personas, para que no se termine en la persona que está, no digo que se van a terminar los chorros y los asesinos, de ninguna manera, eso es todavía mucho más utópico.
Pero en principio, para bajar las tasas de delincuencia y de asesinatos, algún par de medidas hay que tomar, Sí, pero Mientras tanto van a seguir Ah, muriendo laburantes contra laburantes, Sí. porque no matan a un político, no matan a un, no Las matan medidas las a tiene que ninguno tomar que el- tenga la posibilidad de protegerse. la medida tiene que tomar el gobierno nacional. Dejarse hinchar las pelotas al gobierno nacional. Una vez por todas, hacerse el otario con lo que está pasando en Rosario. Sí, mandamos fuerza a Rosario. Mandate los gendarmes y nada más. Están atados de pie y mano los gendarmes. Y para lo único que van los gendarmes a Rosario es para hacer tareas de limpieza, del mantenimiento. No portan armas. Y esto que yo no estoy diciendo que vayan a tiro limpio. No, pero- todos saben dónde están los búnkeres, los kioscos de Claro, droga. si vos Lo mismo matás a pasa con los el conurbano. gendarmes y seguís teniendo connivencia en el poder político y judicial Claro. con los operadores narcos, en Hasta la un vi- caso con los Sí, delincuentes, hasta la vicegobernadora de Santa Fe está sospechada de estar aliada en escucha telefónica con Mirá. Lindor Alvarado. Mirá Es vos. una vergüenza la actual vicegobernadora de Santa Fe. De decir, no lo toquen porque vamos a hablar con la vicegobernadora. Mirá. Se conoció testimonio de un juez de la provincia de Santa Fe Ah, mirá, no lo tenía. No lo durante el tenía. fin de semana. Es una situación bastante larga y debatible, ¿eh? Lo cierto es que Bernie cobró en la jornada de ayer, le pegaron, bueno, ahí un poco estaba tratando de jugar un papel heroico diciendo no, estoy fracturado acá, pero estoy poniendo la cara como lo hago todos los días. Sí, Hay que laburar, soy un no militar. tanto, hay que Soy- laburar no tanto y que se vea en la calle, no tanto Soy un militar, dijo. discurso. Un soldado. Un soldado, soy un soldado. 10:34 de la mañana, pausa en Arriba el Día, que tenemos entrevistas por desarrollar en esta mañana. Calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome. La transfusión sanguínea, el 6-0 al Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Los Cati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Dano, gallego, judío, criollo, polaco, sillo, negro, cabecitas. Pero con pedir en francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez. Pintura de alta combustión. La argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo, la argentinidad. Al palo. Diseminados y en franca expansión. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino. Y no me vengan con cuentos chinos, que el Che, Gardel o Maradona son los number one, como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios, la argentinidad al palo, al palo, la argentinidad al palo.
Sigue las inundaciones en el conurbano. Manzano se hizo una cirugía en el orto. Padre Bufarra. La vaca en el norte italiano. ¿Qué me viene a comprar a mí con la pica mucho? Yo no tengo mucho más grande que vos. Ahora, boludo, como vos me lo ocupó de parado. Cuando vos fuiste, ya fui y vine 40 veces. ¿Cómo no querés que lo queden unos pollos de mierda? Una vaca de gana. Este país está lleno de ladrones. Traicionar. Podemos ser lo mejor o también lo peor. Con la misma facilidad. Argentinidad. Al palo, la 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 Argentinidad. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Reactivación. La recaudación tributaria alcanzó los 2.3 billones de pesos en marzo. La recaudación ascendió a 2.3 billones de pesos, una cifra que implica un aumento del 88,3% respecto de igual mes del año pasado, impulsada por los gravámenes asociados al mercado interno y al empleo, que registraron variaciones interanuales por encima del promedio, en contraposición a los vinculados al comercio exterior, según indicó la FIP. Pactó la compra de una moto por Facebook, el vendedor no existía y lo asesinaron. Un joven de 25 años fue asesinado en el Gran Mendoza, delante de su novia por delincuentes que lo atacaron cuando pretendieron robarle una mochila con 500.000 pesos, con la que iba a comprar una moto que había acordado por redes sociales. Se trata de Ángel Yardeo, de 25 años, quien fue con su novia a comprar una moto en la calle Pablo Neruda y 1 de Mayo del barrio La Favorita, una zona conflictiva por casos de inseguridad, donde supuestamente había pactado la entrega de dinero por la compra de la moto. Colombia, Petro denunció amenazas y la Fiscalía abrió una investigación. La Fiscalía General de Colombia abrió este lunes una investigación penal a cargo de la Dirección Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos por las amenazas que el presidente Gustavo Petro denunció haber recibido por parte de un usuario de la red TikTok. El mandatario hizo referencia a un usuario en un video que afirmó asesinaría al presidente. Sebastián Báez y Pedro Cachín debutaron con un triunfo en el ATP 250 de Estoril. Los argentinos Sebastián Báez y Pedro Cachín debutaron este lunes con sendos triunfos en el torneo de Portugal, que otorga premios por más de 600.000 euros y es sobre polvo de ladrillo. El bonaerense Báez, de 22 años, ubicado en la posición 33 del ranking, venció al moldavo Radu Abot, 110 del mundo, 7-5 y 7-6, 7-3 en tiebreak. El nacido en San Martín es el campeón defensor del título, tras haber ganado la final de la edición 2022 ante el estadounidense Tiafoe. Mientras que el cordobés Cachín, de 27 años y en el sitio 63 del ranking, derrotó 6-4 y 6-4 al taiwanés Chun Sin Chen, 140 del mundo, quien lo había superado en los partidos anteriores en los que se cruzaron.
Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano. Un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Oíd Mortales, el grito sagrado. Oíd Mortales, los mejores sonidos del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2023. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este martes 4 de abril. 13 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Un ratito quédate porque vamos a tener una charla telefónica en este caso con María Isabel Santos, que va a estar en el Calafate disertando, la viuda de Pablo Escobar, nada más y nada menos. Pero ahora recibimos a Hugo Jerez, vocal por los trabajadores y trabajadoras estatales, provinciales ante la Caja de Servicios Sociales, la obra social justamente de los trabajadores públicos de la provincia, quien viene desarrollando un trabajo, ha recorrido el interior también para dar cuenta del mismo
y con quien queremos charlar justamente sobre los pormenores de la gestión de la obra social provincial. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días y siempre gracias a la oportunidad para poder comentar nuestra tarea, que fue justamente uno de los ejes que nos pusimos de campaña, ¿no? Poder contarle a la gente, no sé, en forma personal y a través de los medios, un poco cuál es la situación de la caja y cómo vamos desarrollando nuestro trabajo. Sí. Hugo tiene un informe de gestión súper interesante, con muchos datos para ir desprendiendo. En principio dicen ustedes que atendieron hasta el momento 220 afiliados, el 65% pasivos, es decir, la mayoría de los reclamos viene de gente ya jubilada que seguramente está buscando ayuda en ustedes, ¿no? Sí, digamos, es un promedio que hemos hecho, en realidad es un poco más, bastante más. Tratamos de llevar un relevamiento más o menos de la gente que vamos atendiendo y los casos, qué tipo de problemas son, como para empezar a buscarle soluciones, ¿no? Porque cuáles son los mayores problemas. Obviamente hay siempre una escala, digamos, de problemáticas dentro de la caja, pero bueno, hay muchas que tienen un tronco en común que tiene que ver obviamente con el tiempo de la tramitación, bueno, y obviamente la reglamentación que tiene un límite para muchas cosas y que obviamente hay gente que por diferentes situaciones, fundamentalmente ahora por la situación económica, digamos, hoy el sueldo no alcanza para comprar la medicación, para las indicaciones que dan los médicos. O sea, está complicada la situación ahora, peor que creo que cuando asumimos, ¿no? Porque la inflación, la verdad que directamente va a las medicaciones, directamente va al aumento de médicos, de atenciones, de bioquímicos y de todo. Así que la verdad que la gente en muchos casos la está pasando mal y tiene necesidad de recurrir a nosotros o a la caja para cubrir mayor proporción de lo que la reglamentación les permite. En este caso, Fernando decía, y vos también mencionaban, la mayor demanda es del sector pasivo. Y en cuanto a la demanda del sector de activos que han podido visualizar, ¿dónde se centran por ahí? ¿Hay alguna patología por ahí en la cual se centran los pedidos de atención? No, mirá, en general, vos sabés que con la situación, ya le hemos hablado varias veces, que hay en Santa Cruz, la derivación es el tema número uno, ¿no? Nosotros estamos tratando y trabajando siempre fuertemente para interrelacionarnos mucho con los hospitales públicos, para fortalecer la venida de profesionales, tanto a hospitales públicos, obviamente es potestad del Ministerio de Salud, y en el caso nuestro traer profesionales a Santa Cruz, para poder zonificar la atención. Nosotros hemos tratado de ir zonificando. Si vos tenés algún problema de salud en zona noroeste, que vayan a Las Heras; si tenés en zona norte, digamos noreste, digamos al lado de la costa, que vayan a Caleta, digamos en San Julián en el centro, Río Gallegos y digamos Calafate, donde se trata de concentrar que los profesionales vayan a esos lugares y que la gente vaya a atención, porque recordemos que no son las derivaciones internas y externas siempre implican el alojamiento y la alimentación, la ayuda alimentaria que le damos, así que siempre la logística se puede organizar mucho mejor si se zonifica en los sectores, así que estamos trabajando en eso y obviamente fortaleciendo los hospitales de la provincia, que sabemos que hace un montón de años vienen, digamos, en decadencia, ¿no? En la provincia de Santa Cruz. Situación financiera de la caja. En realidad, bueno, vuelvo siempre al mismo tema, ¿no? No tenemos independencia absoluta, eso lo volvemos a reiterar, ya sabemos. El presupuesto, si pagaran todas las deudas o pagaran mensualmente, digamos, ingresaran los municipios, que son 400 millones de pesos, lo que deberían ingresar por los, llegaríamos a los 2.100, 2.200 millones de pesos por mes, y estamos gastando 2.000 millones por mes, 2.100, 1.900, o sea, estamos ahí, nos sobraría un poco de dinero para poder hacer otras cosas dentro de la caja que obviamente necesitamos, pero esto es si llegaran si se cumpliera. Hoy, si vamos a la realidad, sacamos esos 400 millones, la caja está en déficit. Ese déficit que existe mensualmente es compensado por el Tesoro Provincial, cosas que nosotros tratamos todo el tiempo de dejar que deje de pasar, porque en realidad la ley nuestra dice que tenemos que administrar el dinero de los afiliados. Claro, y por ahora el dinero de los afiliados no llega en su totalidad. Se concibe como un fondo solidario en el que si todos aportaran lo que deben aportar, ¿no? Los municipios y demás, funcionaría, digo, no sería deficitario, al menos, no sería deficitario, sería superavitario. Bueno, hoy obviamente, como decimos Julián, estamos en un proceso inflacionario. Es muy difícil, porque siempre la inflación supera el aumento de salario. Y aparte que no se concibe como un negocio tampoco, no es una FJP o una obviamente, prepaga. Nosotros tenemos que mejorar nuestra obra social en infraestructura, estamos recorriendo justamente, como decía Nica, las delegaciones del interior para ver cuál es el estado, qué podemos reparar, qué podemos arreglar.
y cómo podemos hacer que también se atienda mucho mejor, que se mejore la atención en cada uno y darle, digamos, empoderar también a cada uno de los delegados provinciales, en que, digamos, tienen que tomar mayores decisiones, tienen que manejar mucho más, tienen que estar pendientes también de la gente de cada lugar, ¿no? De los pacientes y los afiliados. Ustedes han recorrido toda la provincia. Nos falta un poquito, sí. Un cara a cara con los referentes o con gente que viene bien manejando las cuestiones de asistencia, ¿no? Sí, tenemos eso. Bueno, hoy lamento, iba a venir con Beatriz Constantino, no pudo venir por un tema de que necesitábamos que alguien quedara allá en la oficina, así que seguramente vendrá. Ella estuvo recorriendo Cava y bueno, viendo hotelería, viendo toda esa situación, hablando con los jubilados de allá. Recordemos que también en Buenos Aires, en toda esa zona, existe jubilados que están viviendo allá. Creo que son alrededor de 2015 siempre en la atención, y por eso nosotros hemos decidido seguir viajando permanentemente y ir, digamos, fortaleciendo la situación de Cava, que sabemos que siempre es problemática y que queremos que, por favor, tratar de que no haya los problemas que hay siempre, sobre todo en la parte de hotelería, atención, y bueno, y tratar de conseguir algunos mayores prestadores médicos, mejores atenciones. Se está trabajando en eso. No es fácil, no es, pues justamente nosotros estamos para administrar el dinero, por más que, digamos, el dinero hoy no sea el que debe ingresar, nosotros estamos para administrar el dinero y tratar de que, digamos, el dinero vaya donde tiene que ir. Y en esto no solamente tenemos dos situaciones, ¿no? La de ampliar o que paguen todo, y también la de bajar el gasto. Ustedes cuando vean en lo que les alcancé, ahí hay una tortita. Informe, está muy bueno. Sí, estoy viendo la torta justamente de los gastos mensuales. Claro. El nivel de detalle y de... Sí, por eso. Ahí, bueno, después hay que discernir eso o tratar de sacar cómo se gasta, si se está gastando bien, porque es la otra del tema, ¿no? O viste que medicaciones, de alto costo, medicaciones. En lo que más se gasta. En lo que más se gaste, después de atenciones médicas, ¿no? Obviamente. Entonces, toda esta situación, digamos, el mayor costo, casi el 60%, creo, 50-60% del ingreso de la caja. Entonces eso lo tenemos que auditar bien. Eso es lo que estamos también tratando de hacer. Por los dos lados, auditar, y por el otro lado que se pague todos los afiliados paguen a la caja, las municipalidades y todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos años tiene la caja, perdón? Ay, me mataste, pero... Porque 54 creo. De todos esos años es la primera vez que veo un informe así, digamos, explicitado los gastos, o más o menos el funcionamiento de la misma. Obviamente eso hay que perfeccionarlo y hay que determinar cada cosa en detalle, pero digamos... Me parece que es uno de los compromisos nuestros, tratar de informar a la gente y que la gente consulte, que se haga partícipe, digamos, de su caja. Sí. Nosotros siempre decimos la caja de los afiliados. Y los afiliados tienen, obviamente, hay muchas opiniones en las reuniones que hemos tenido hace poquito una acá en Gallego, en el centro de Belgrano, digamos, ahí, de jubilados que nos han prestado para poder charlar. Y obviamente las veces que la gente necesite que nosotros vayamos y charlemos, nos falta recorrer una parte todavía de Santa Cruz, relevando, pero bueno, en cada lugar tratamos de reunirnos con la gente, explicarle, no porque, primero que es nuestra obligación, y segundo que tienen que ser partícipes de la situación de la caja. Respecto a lo que mencionabas de Cava, ¿cómo está la relación con Casa Santa Cruz? Que por ahí oficia a veces de filtro, oficiado de filtro, en otras ha podido solucionar problemas. ¿Cómo es la relación con Nosotros tenemos que entender ustedes? que hay como dos, o sea, estamos como Caja Civil Social, estamos ocupando un lugar dentro de la Caja de Santa Cruz, que hace un montón de actividades que son netamente políticas, digamos, políticas partidarias, digamos, ¿no? Entonces estamos metidos en un lugar que, digamos, ya hemos evaluado en algún momento la situación de irnos, si nos conviene irnos de ahí y buscar un lugar. Lo que pasa es que irnos y buscar un lugar es alquilar en Buenos Aires, y es otro gasto de alquiler. Entonces, también hay que pensarlo, cuáles son los pros y los contras, porque realmente nos cuesta mucho en Buenos Aires coordinar, porque estás en un lugar prestado. Nos pasa en muchos lugares de la provincia, que también es otro tema que tenemos que solucionar, es que todas las delegaciones sean del Estado. Hay muchas delegaciones de la provincia de Santa Cruz que están las alquila y las paga el intendente. El intendente nos paga la delegación. A veces son lugares buenos, a veces son lugares malos. Justamente estuve hace poquito en los antiguos, donde le pedí al intendente que por favor, con la deuda que tienen, digamos que lo hemos hablado tantas veces, por favor, haya un plan por lo menos de compensar esas deudas a través de darnos un terreno y ver cómo se puede ir construyendo un lugar que sea propio de la caja, digamos que empiece a pasar al patrimonio nuestro, y no que vivamos de prestado en todos lados, como nos pasa. El estar de prestado no es bueno, usted lo sabe cualquiera, eso pasa cuando tiene. Bueno, eso nos pasa. La convivencia, digamos, en Casa Santa Cruz es depender mucho de lo que ellos decidan, de estar pendientes, a veces cierran el horario que se les parece, porque hay un feriado, porque pasó esto, y cierran la persiana y se terminó, no entra nadie en la caja. Entonces es complicado, digamos, que
el corazón, digamos, de la Casa Santa Cruz, que es la Caja de Servicios Sociales, porque es el lugar que más trabaja, vamos a ser sinceros, en Buenos Aires, un lugar donde la gente derivada, 250, yo les había comentado más o menos por mes, y 250 acompañantes, todo el tiempo van a pedir cosas, hacer lo mismo que hacen acá en Gallego. Y la verdad que a veces no le podemos dar el servicio que se merece. Estamos tratando de trabajar en mejorar eso, ¿no? Hugo, entre los logros que han tenido ustedes, hay uno en el que se nota que están trabajando bastante, que es el alta de los trabajadores, sí, ¿no? Unos 1.500 sí. que pudieron dar de alta, que no Sí. tenían la obra social y hoy sí la tienen. Bueno, justamente eso fue una de las cuestiones. Estuve en esta última recorrida, estuve en Gregores, estuve en Lago Posada y estuve en Perito Moreno y en Los Antiguos. Y en eso, sobre todo en Perito Moreno y en Los Antiguos, sabemos que, digamos, los trámites para el pago de los convenios a lo que la gobernadora, ¿te acuerdas? Pidió que se adhirieran las intendencias, Los Antiguos y Perito Moreno ya mandaron hace tiempo sus papeles. O sea que estamos esperando que ingrese el dinero de esos dos lugares para poder seguir dando altas a trabajadores de esos dos lugares. Obviamente el resto de la provincia, pero lo hacen en forma muy lenta. Yo creo que no es por falta de plata, porque hoy la provincia tiene muchísima plata. Entonces le pedimos también al ministro de Economía, le pedimos a los intendentes y a todos los que tengan injerencia en eso, que lo hagan rápidamente para nosotros, al tener en nuestras cuentas el ingreso de ese dinero, como dice ese convenio, nosotros podemos empezar a dar alta a esos lugares. Y no es muy importante. Se dio a un montón de gente de lugares de alta, Río Gallegos, Caleta, Deseado, Piedrabuena, Río Turbio, pero no, y Chaltén y Pico Truncado, que ya estaban de antes, pero hay otros lugares de la provincia que todavía no tienen las altas, y está gente que se le está ilegalmente descontando la obra social y no se le está dando el servicio, y se está demorando por cuestiones burocráticas, no sabemos por qué. Claro. Hugo, acá en el informe que ustedes presentan, que está muy bueno y muy detallado, dice: reunión con Alicia Kirchner y su equipo. Esto fue en diciembre del 2022. Sí, señor. Dice, nos solicitó ayuda para conseguir profesionales médicos especialistas. ¿Cómo es ese tema? Sí, la verdad es, digamos, es lo que nos pidió. Nosotros, recordad que tenemos mucho contacto con hospitales y con cosas por nuestro trabajo de caja de obra social. Sí. Entonces, bueno, eso fue un pedido. Obviamente no es fácil que vengan los profesionales a la provincia de Santa Cruz. Nosotros, como Caja de Servicios Sociales, tratamos de traer, y esto que te comentaba al principio, tratar de coordinar que vayan a los hospitales. O sea, que los médicos que nosotros traemos atiendan en cada uno de los hospitales de la provincia. Y obviamente nuevas especialidades o especialidades que hay poco. Todavía seguimos con especialidades que estamos en deficiencia, como neurología, flebología, tanto atenciones de consultorio como estudios y operaciones, ¿no? Claro. Quirúrgicas, intervenciones quirúrgicas. En particular, quería preguntarte, Hugo, dentro de esto, si se está trabajando, ¿hay alguna posibilidad de trabajar el tema salud mental? Porque hay un déficit bastante claro, y lo debes saber vos más que nadie, de psicólogos, por ejemplo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos dos desafíos. Uno es ese, que en realidad no lo estamos terminando de abordar completamente, y el otro que viene, que es la discapacidad. Recuerden ustedes que es enorme, el tema de discapacidad. La verdad que en Santa Cruz hay muchos casos de discapacidad en diferentes, digamos, niveles. Sí, espectros. Sí. Y la verdad que hay una deficiencia enorme de cobertura en todo lo público y en lo privado. Y en la caja ni hablar. Y ayornarse a los tiempos, ¿no? Sí, no, hoy la atención multidisciplinaria, los profesionales, hay muchos profesionales que tampoco quieren trabajar por la caja. Bueno, es complejo. Nosotros estamos en la búsqueda de poner un profesional a cargo, digamos, del área esa, como para que se haga cargo de organizar todo eso, pues la ley en realidad se sancionó, pero la reglamentación está en el Ministerio de Salud. Así que todavía, digamos, ustedes saben que las reglamentaciones en general tardan entre 6 meses y un año con mucha suerte. Así que bueno, veremos la reglamentación qué pauta nos da. Nosotros, yo lo dije, a mí me interesa mucho atender todo lo que es discapacidad y las coberturas, ya que nosotros en la caja tenemos mucha demanda de eso a través de la justicia, ¿no? Y le estamos dando la cobertura por eso, pero yo la verdad quiero bajar el nivel de conflictividad para poder darle una ley que en realidad también nos aporte el dinero para poder darlo. Ustedes saben que la atención puede ir por mes, por discapacidad, depende de la cantidad, entre 200.000 y 1 millón de pesos de atención mensual por cada paciente, muchas veces. Entonces, si nosotros desde el Estado, que es lo que en una reunión pedimos con el ministro de Salud, que por ejemplo el UNENID, hablamos con la doctora Velagi, se active y podamos atender mucho tema de discapacidad en ese lugar, porque fue preparado para eso. Lo que pasa es que nunca se terminó de cerrar esa situación. No está habilitado para hacer atenciones, digamos, del espectro total, y digamos, no hay un... Bueno, eso es lo que nosotros le pedimos,
se comprometieron a que sí, pero hasta ahora vamos muy lento en eso, porque para nosotros todo lo que es discapacidad debería hacer. También Eso se estuve... terceriza de alguna manera, ¿no? Porque en algunos casos ángeles especiales o Lo que pasa otras es que instituciones Julián... atienden, pero se le cobra la caja, ¿o no? Sí, lo que pasa, Julián, es que el tema es que necesitamos una atención multidisciplinaria. La idea de cuando el Uraní se cambió a ser un centro nacional, digamos, que no pasó nunca, quedó siempre así, digamos, para atención hasta cierta adolescencia, cierta edad. La idea era que vos pudieras ir y te atendieras con un psicólogo, con un psicomotricista, todo en el mismo momento. O sea, que fuera el paciente y viera varios profesionales juntos. No que tuviera que ir recorriendo profesional por profesional, que es lo que pasa ahora. Entonces, esa idea que era muy buena quedó digamos, en pañales. Ahora, que se fortaleció con una ley que sancionó la provincia, me parece que debería ser la oportunidad para hacer que eso funcione, ¿no? Obviamente, con las ampliaciones que habrá que hacer, porque obviamente la demanda no se puede abrir así de todo, pero por lo menos empezar a trabajar en esas cosas. Yo creo que, y te comentaba que también en los antiguos estuve en APACE, recuerden ese lugar que yo siempre insisto que se lo pedí a la gobernadora que diera una mano para que saliera la personalidad jurídica y pudiera ser un lugar de atención, que es una casa que está ya preparada con consultorios, con los elementos necesarios para poder, que en algún momento por una pelea con algún intendente anterior que falleció, la verdad que lo cerraron. Y la verdad que los lugares esos no se pueden cerrar. Hay cosas que no se pueden hacer. Lo que tiene que ver con discapacidad, obviamente hay que controlar, que se cumpla, digamos, la caja, el Ministerio de Salud, que los profesionales actúen de la mejor manera, que se hace la atención, haya un seguimiento de cada paciente, todo es bárbaro. Pero no se puede, se tiene que abrir cada vez más cantidad de sectores que atiendan la discapacidad porque es un problema que se va acrecentando. Lo mismo pasa con el tema de la gente que tiene o está englobada dentro de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Claro, también ahí hay un poco de eso. Bueno, Fito ahí está trabajando con el tema de hacer un relevamiento, va poniéndole fuerza para que la cosa salga bien. Las enfermedades poco frecuentes son más complejas, porque son, digamos, de tratamientos caros, de tratamientos complejos, donde no hay profesionales acá en Santa Cruz para poder atenderlos, que se dediquen a eso. Imagínate que no podemos conseguir un neurólogo, tenemos uno solo y los demás no quieren trabajar por la caja. Bueno, todo eso es inconveniente que tenemos, ¿me entendés? Y la verdad que es complejo conseguir profesionales que vengan. Se ha perdido durante muchos años eso, la provincia, digamos, el desastre que ha sido, digamos, el manejo de la salud. Ya lo dice, lo he hablado muchas veces, la cantidad de ministros que ha cambiado en toda esta etapa, el ministerio. Te dice la realidad del Ministerio de Salud, digamos. Bueno, si no mejoramos eso, como si es una política supuestamente del gobierno, política de salud, siempre dicen, bueno, tenemos que trabajar fuertemente para que todo eso se desarrolle, porque no solamente que quede en una presentación, una campaña, una foto, como pasa. Nosotros me parece que tenemos que ver la película, y en la película tiene un final, ¿no? Porque si no, las cosas no terminan de concretarse nunca. Pero podemos decir, Hugo, que han hecho un gran trabajo por lo que sea en estos 6 meses. La gente puede esperanzarse con que la obra social va encaminada a una mejora notoria en sus prestaciones, o es todavía el camino. Estamos en un camino, la verdad que eso es difícil de predecir. Tendrá que también ver, nosotros estamos hasta septiembre de 2024. Los que vienen, nosotros vamos obviamente a tratar de que sea gente que dejarle lugar a gente que siga con nuestro trabajo. Lo nuestro, yo en el mismo Power que cuando hago la presentación, esa que estaba leyendo usted, pongo al final un pasito de la luna, ¿no? Es un pasito, digo, lo veo de esa manera, ¿no? Un pasito que estamos dando, una base que estamos tratando de hacer para que los que vengan puedan tener y en esa base, obviamente, al hacer un cambio de 30 años de intervención a una lógico sistematizar un funcionamiento, digamos, hay un cambio de la que tiene que estar convencidos los trabajadores, los directivos, un gobierno que en realidad siempre le interesó manejar todo. El gobierno de Kirchnerito siempre manejó todo, nunca dejó a la libertad para pensar, y lamentablemente eso te mata. No, también la cuestión es, vos y Betty son ahora de alguna manera los contralor de toda esta situación con este informe, evidentemente, pero también tiene que estar el interés del afiliado en que esto continúe siendo así, el que venga, en la elección de los vocales que venga, porque si se elige a alguien que va a estar de brazos cruzados, Julián, eso evidentemente es fundamental la participación de la gente. Y no enojada, y no muchas veces que tenemos lamentablemente que recibir mucho maltrato, digamos, por cuestiones, la verdad que ojalá, nosotros estamos, digo yo con Betty, hablamos siempre tratando de educar a todos, educando al afiliado, educando al médico prestador, educando a los prestadores bioquímicos, educando a todo el mundo, donde tengamos una relación seria, institucional, de forma permanente, donde digamos, la gente a veces viene con mucha bronca, a veces tiene razón, a veces no tiene razón, pero lamentablemente
no todos somos responsables de lo que está ocurriendo, digamos. Nosotros estamos para tratar de mejorar que eso ocurra. Y a veces las respuestas que quieren no se las podemos dar, porque en realidad a veces el dinero de la caja no va a alcanzar. Si no, tenemos que hacer otra discusión. Si en algún momento, cuando ingresen todos los dineros, alcanza para dar todas las coberturas que la gente necesita. Obviamente, nosotros sabemos que hay situaciones que hay que mejorar. La oftalmología, el valor de los lentes que está retrasado, no sé, algunas atenciones de lentes intraoculares que estamos haciendo una cobertura baja, que tenemos que adecuarla. Como adecuamos a los aumentos salariales, a las prestaciones médicas y a las prestaciones bioquímicas, las prestaciones odontológicas, también lo tenemos que hacer con las prestaciones de ese tipo, con las coberturas que le estamos dando a la gente. Pero bueno, lo vamos haciendo a poco en función del dinero que ingresa. Ahora estamos esperando, obviamente, que mejore el ingreso con el aumento salarial, que todavía, digamos, en algunos casos vio reflejado, en otros no. Digamos, entonces ahí debería haber un mayor ingreso, porque es un porcentaje del salario, ¿no? Y si los salarios van más lentos, van por por el camino costado y la inflación va por la autopista, la competencia a veces es desigual, ¿no? La verdad que es súper interesante. Felicitaciones por estos 6 meses de trabajo. Ustedes, me imagino, con mucha paciencia, ¿no? Porque, como vos decís, a veces ven. Sí, la gente viene con mucha carga. La gente piensa que ustedes son, no sé, presidente de la caja, ¿no? Y llegan. Yo lo puse, viste, en la charla que doy, lo pongo al principio para que tienen que entender también que nosotros estamos en minoría. En minoría. Y no es que nosotros nos comprometemos y decimos todo lo que nos pidan a nosotros va a ser así. No es así. Eso no existe. Claro. Nosotros tenemos que ir a una reunión de directorio donde se trata las excepcionalidades, se analiza si la persona necesita, no necesita, si tiene, si la cobertura es suficiente. Todo eso se analiza. Cosa que antes quizás no pasa. No es una especie de negociación en la que entras, ¿no? Vos vas con una lista de reclamos y te dicen, bueno, vamos a atender esto. Claro, sí, hay temas, sí, eso. En realidad se trabaja hablando de todos los temas, pero bueno, ustedes saben que hay temas que uno plantea desde la oposición. Yo me siento opositor a este gobierno, obviamente, trabajando en un directorio, y obviamente me van a decir que no. Porque si yo les digo, ustedes tenemos que tratar lo que hemos hablado, que es el problema principal, que le den la coparticipación, digamos, una mayor coparticipación de la torta. Ustedes lo vieron hoy. Este dinero que ingresó a YPF. Yo estaba escuchando, no sé si estaba hablando alguien de ustedes hoy en la mañana, y decía, de la plata que ingresa, 2.000 millones, el 50% es para el gobierno y el otro 50% repártanselo. ¿Por qué el 50% es para el gobierno provincial? ¿Por qué no el 30 o el 40? Y se reparte más entre los provinciales, si hay algunos sectores. Entonces, largar la torta, la plata, el gobierno provincial no lo quiere hacer. Entonces quiere seguir manejando y manejándole la vida a todo el mundo. Y eso no va más. Entonces, los próximos gobiernos que vengan tienen que entender que, digamos, hay que confiar en cada uno de los sectores que pueda administrar y obviamente controlar que la administración sea la que corresponde, ¿no? Sin ingresar gente, si no corresponde, pagando las cargas sociales como corresponde, digamos, yendo a la institucionalidad de una provincia que no la tiene hoy y que al gobierno no le interesa hace años. Espero que se abra la cabeza, digamos, de algunos en Santa Cruz y los diputados provinciales tengan la conciencia de que tanto la Caja de Previsión como la Caja de Servicios Sociales se tienen que financiar. Y si no, sentarse a discutir qué otra solución hay. Sí. Y los candidatos que vayan pensando en eso también, ¿no? Claro, y sí. Que sea parte de su plataforma. Tiene que ser parte, tienen que ser. Yo creo que si yo fuera candidato, le preguntaría, o sea, a las personas, dígame, ¿qué va a hacer con la Caja de Previsión? Claro. ¿Qué va a hacer con el déficit de la Caja de Servicios Sociales que no tiene déficit? ¿Qué va a hacer con los municipios que no pagan? Que en realidad debería ser normal. En 30 años no pagaron, ¿cómo van a hacer con la deuda? ¿Cómo van a hacer con estas preguntas que se han ido desvirtuando en 30 años de gobierno, que se ha convertido en una monarquía? Ya no es un gobierno democrático, obviamente. Y lamentablemente hay que decirlo, porque es la realidad de lo que vemos todos los días. Creo que la gente lo ve. A veces intenta, digamos, hacer como que la cosa no pasa. Pero las cosas, lo vemos en educación, cada vez peor. Estamos en paro permanente porque mi solidaridad con los docentes que ganan sueldos miserables, y que no se discute un buen sueldo para un docente, un buen sueldo para un profesional, un buen sueldo para un enfermero, un buen sueldo para alguien que está prestando un servicio, que en este caso es estatal, pero que merece tener un salario que se corresponda con el trabajo que está haciendo. Gracias, Hugo, por la visita. A ustedes, muy amable como siempre, y bueno, la próxima vendrá Betty, así les comento un poco cuál es su visión, le dan un ratito para lo que le pasó en Buenos Aires, cómo vive esa situación, que también es importante. Betty está haciendo un laburo enorme, ¿no? Y bueno, y Claudia, nuestra secretaria, a quien siempre le agradecemos, porque la verdad le pone mucha empatía al laburo que hacen y la verdad que son maravillosos. Hugo Jerez pasó por Radio Nuevo Día Bucal por los trabajadores y trabajadoras ante la Caja de Servicios Sociales.
Un informe detallado, que vamos a estar dando cuenta en el diario Nuevo Día también para que vos puedas desglosarlo y leerlo con detenimiento y entender también un poco cómo es el funcionamiento y dónde también hace agua muchas veces este sistema solidario de salud pública de la provincia de Santa Cruz. Pausa y en un ratito continuamos con Arriba al Día. Si tengo ganas de volver mujer de ayer, espérame. Quiero mirarme en esos ojos otra vez. Piel de mi piel, debes saber que en todo el viaje en ti he pensado. Sos mi lugar para volver y eres mi patria en movimiento. Mi muerte y mi renacimiento, mi latido y mi pulso intenso. Pronto verás, pronto sabrás que esa distancia enciende el ansia. Voy sintiendo tu fragancia y estoy con vos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre y estoy con vos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Y nuestro amor es algo sobrenatural. Cuando conectamos los astros están haciendo de techo en nuestro hogar de energía. Con cimientos de utopía y sin paredes como tú querías. Dentro de mí un árbol planté, será su fruto mi alimento. Y cuando el sol se ponga intenso, me cubrirá mientras te pienso. Pronto verás, pronto sabrás que esta distancia enciende el ansia. Voy sintiendo tu fragancia y estoy con vos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Si tengo ganas de volver, mujer de ayer, espérame. Quiero mirarme en esos ojos otra vez. Piel de mi piel, debes saber que en todo el viaje en ti he pensado. Sos mi lugar para volver y eres mi patria en movimiento. Mi muerte y mi renacimiento, mi latido y mi pulso intenso. Pronto verás, pronto sabrás que esa distancia enciende el ansia. Voy sintiendo tu fragancia y estoy con vos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre y nuestro amor es algo sobrenatural. Cuando conectamos los astros están haciendo de techo en nuestro hogar de energía, con cimientos de utopía y sin paredes como tú querías. Dentro de mí un árbol planté, será su fruto mi alimento, y cuando el sol se ponga intenso me cubrirá mientras te pienso. Pronto verás, pronto sabrás que esta distancia enciende el ansia. Voy sintiendo tu fragancia y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Espérame, espérame, que nuestro amor es para siempre. Espérame, espérame, que nuestro amor es para siempre.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Murió la primera paciente con dengue de esta temporada en Córdoba. Una mujer de 52 años falleció de dengue el pasado fin de semana en una clínica privada de Córdoba. Es el primer caso en la provincia en esta temporada. Desde el sanatorio Allende, donde permanecía internada, indicaron en un parte oficial que la mujer había ingresado por el servicio de guardia con un cuadro de 5 días de evolución compatible con dengue. Detallaron que la mujer había regresado tras viajar a la provincia de Santiago del Estero, aunque era cordobesa. Tras el escándalo de la semana pasada, la oposición piensa volver a pedir una sesión para el 13 de abril. Tras el escándalo que terminó haciendo volar por los aires la sesión del jueves pasado en el Senado, la oposición ya piensa en volver a la carga con el pedido de una nueva convocatoria al recinto en base a un temario que contiene la ley Lucio y pliegos judiciales de Santa Fe y Córdoba. La mecha que hizo estallar la sesión de la semana pasada tuvo que ver con que el oficialismo pretendió imponer el temario y el orden del tratamiento de los proyectos de ley. Y desde Juntos por el Cambio se levantaron e impidieron que la sesión se pudiera realizar. Lula envió a su principal asesor a abordar con Putin posibles conversaciones de paz. El presidente brasileño envió a su principal asesor de política exterior a hablar con el líder ruso sobre posibles conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Sería una exageración decir que las puertas están abiertas a las conversaciones de paz, pero no es cierto decir que están totalmente cerradas, dijo el enviado Celso Amorín a los medios de Brasil. Fórmula 1. Verstappen y Alonso cargan contra la organización del Gran Premio de Australia. El ganador del Gran Premio, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, y el español Fernando Alonso de Aston Martin descargaron este lunes sus críticas sobre la organización de la carrera disputada en Melbourne y que finalizó envuelta en un caos luego de 3 banderas rojas. La situación era muy clara, no entendía la necesidad de la bandera roja. Si hubiera habido un coche de seguridad y luego una largada rápida, no habría habido todos esos incidentes y habríamos tenido un final de carrera normal, sentenció el neerlandés, actual bicampeón del mundo, en declaraciones a los medios. Al final los problemas se crearon solo en la dirección de la carrera, en una directa crítica a la Federación Internacional y a los organizadores del Gran Premio Australiano. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Edición otoño 2023. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Si te gusta escuchar buena música, Santo Guardián, Solcito Padre. te gusta escuchar rock,
Acá las canciones tienen sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición Otoño 2023. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Petit École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Petit École, Escuela de Francés. E Instagram, @Petit École Francés. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito, este lugar. Bon apetito, te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, edición otoño 2023. Esto es Arriba al Día, 27 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Estás en el 100.9 del dial, en Radio Nuevo Día, la radio de la cooperativa periodística, la primera de la Patagonia, cooperativa Nuevo Día, también parte del producto eldiarionuevodía.com.ar, donde te puedes informar respecto de la actualidad de la ciudad de Río Gallegos, la provincia de Santa Cruz, la República Argentina y el universo todo, porque tenemos corresponsales también en el resto de la galaxia. Pero más acá, un poco más acá, no tan lejos, está Oscar Verón, el licenciado Oscar Verón, quien es el titular de la Fundación Un Día a la Vez. Lo tuvimos hace poco acá en los estudios de Radio Nuevo Día. Él reside en el Calafate, donde desarrolla un trabajo activo respecto de la salud mental, puntualmente
la prevención del suicidio. Ese trabajo lo llevó a atender redes, de hecho él nos contaba que da clases en universidades incluso fuera del país, y esas redes lo han llevado también a contactarse, conocer e indagar en la historia de María Isabel Santos, viuda de Pablo Escobar, ex esposa del conocido narcotraficante colombiano, que hoy va a estar dando una disertación y va a estar presentando a su vez su libro Mi vida, mi cárcel, junto a Pablo Escobar, allí en el Calafate. En principio lo vamos a saludar a Verón, a quien siempre le agradecemos la amabilidad y la predisposición de charlar con Nuevo Día, y en este caso particular también la paciencia, porque la charla estaba pautada para las 11, se estiró un poquito con Hugo Jerez, y de todas formas él nos está atendiendo muy amablemente. Buen día, Verón. Héctor, Fernando y Julián saludándolo desde aquí. Hola chicos, buenos días para ustedes ahí en el piso, buenos días para toda la audiencia. La verdad que yo ya me siento parte también de la radio, ¿no? Siempre la amabilidad con ustedes, de estar atentos ahí a las actividades que estamos haciendo, y bueno, como licenciado en periodismo también me siento ahí parte de esa comunidad, así que agradecidos a ustedes por siempre estar atentos a lo que estamos haciendo constantemente. Una instancia, una convocatoria, una actividad no menor, sobre todo por lo que representa María Isabel Santos, ¿no? Por toda su historia, por todo lo que ha cargado, y porque hoy puede mirar hacia atrás y brindar charlas y contar su historia, en este caso en el Calafate. Sí, la verdad que sí, un momento muy grato es el que estamos teniendo aquí en la ciudad, con la presencia de María Isabel y de Liliana, escucharla a María Isabel hablar de su historia, ¿no? Y contar un poco de su libro en algunas charlas que hemos tenido en íntimo. La verdad que es súper impactante. Así que encantados de poder tenerla. Es una actividad súper fuerte para la Fundación, muy importante, nuestra primera actividad del año, de todas las que tenemos planeadas, y poder arrancar el año con la presencia de ella por primera vez en nuestra provincia presentando su libro, después de haber recorrido todo el mundo, es súper importante para nosotros. Ella, bueno, llega para presentar su libro y también para hablar de violencia familiar en este caso. Sí, ella va a hacer eso, va a estar haciendo la presentación oficial de su libro en nuestra provincia, donde va a haber una especie de conversatorio con un micrófono abierto, donde la gente va a poder hacerle preguntas y despejar muchas dudas que por ahí tienen que ver con la ficción, ¿no? Con esa serie que hay dando vueltas en diferentes plataformas. Y bueno, la idea es que ella también hable un poco de lo que es la violencia en la familia, que es parte de su trabajo, con el cual recorre muchos lugares. Oscar, buen día. Héctor te saluda, y consultarte cómo han sido estas primeras horas tras el arribo de María, y también cuál ha sido la recepción que ya están teniendo en Calafate. Bueno, buenos días, Héctor. La verdad que es muy loco, ¿no? Bueno, cada vez que vamos a algún lado, la gente se le acerca, le pide fotos, es una celebridad, ¿no? Mucha gente, como decíamos, ¿no? Iba a estar yendo a la charla, más que nada por eso, ¿no? O sea, si bien la charla tiene una primera parte que vamos a trabajar con Liliana, que es la presidenta del ICAPS de Mendoza, el Instituto de Capacitación en Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales, ella va a estar como suicidóloga dando esta charla de prevención del suicidio, donde vamos a abordar temas como mitos y factores de riesgo, teniendo en cuenta que hoy tenemos en nuestra provincia un suicidio cada 10 días. Consideramos importante también sumar a María Isabel, que uno de los factores de riesgo importantes es la violencia en la familia, entonces lo vamos ensamblando y va a ser una excelente jornada. ¿Podemos charlar un ratito con ella, por favor? Sí, cómo no, ahí les comunico, chicos. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, María Isabel. Desde aquí, Héctor, Fernando y Julián saludándola. Un placer poder charlar con usted. Héctor, igualmente para mí, ¿cómo has estado? Bien, por suerte, por estos lados. ¿Cómo la ha recibido el Calafate? ¿Qué representa para usted poder llegar hasta un punto tan lejano de su tierra, de Colombia,
a contar su experiencia y también a presentar su libro. Yo me siento muy feliz y muy agradecida con la vida que me brinda esta oportunidad, porque Calafate para mí es una de las 7 maravillas del mundo. Es mágico poder estar en este espacio. Y bueno, gracias a la Fundación Un Día a la Vez, que hizo todos sus esfuerzos para que hoy pudiéramos estar acá. Es bueno, es su primera vez por acá. Seguramente mucha gente va a estar interesada en escucharla. En principio, cuéntenos un poco de su libro. Bueno, Mi vida en mi casa con Pablo Escobar cuenta lo que viví y lo que sentí al lado de él. Y cómo tuve que esperar yo 25 años en silencio para recuperar mi voz y poder tener el coraje de escribir esta dolorosa historia. Buen día, María. Le quería consultar también cómo ha sido el transcurrir y qué lo motivó a, lógicamente, escribir ese libro, contar esa historia de una persona que tanta significancia por lo negativo ha marcado en su país, ¿no? En Colombia también, y este personaje que fue conocido con el tiempo acá en la Argentina, cómo ha sido ese desconstruirse, ¿no? Bueno, ha sido muy difícil, pero nosotros partimos, hablo de mi hijo y yo, que estamos por el mundo, Sí. Dando este tipo de charlas, conversando con la gente. Y bueno, partimos desde el perdón, desde el dolor que sentimos por toda la tragedia y por toda la violencia que vivió mi país, y que este sea un espacio de reflexión y de reconciliación para poder construir después de las cenizas una nueva vida. Justamente ese proceso que usted llevó, que le llevó tanto tiempo también, ¿no? Es un proceso que hoy ustedes van a hablar de violencia intrafamiliar y que al menos en Argentina se ha puesto de manifiesto y hoy se da cuenta que lo atraviesa un montón de personas, sobre todo mujeres, gente en situación de vulnerabilidad en el seno intrafamiliar y que, digamos, ha abierto la perspectiva y los ojos de la sociedad toda ante este tipo de hechos, ¿no? Lo suyo es mucho más significativo porque, digo, la violencia no solamente estaba presente en el seno intrafamiliar, sino que se manifestaba mucho más puertas para afuera, pero es algo que sucede en muchísimos hogares y que lleva un proceso que muchas veces es muy largo para poder encarar esa sanación. Sí, yo vengo trabajando hace muchísimos años, investigando mi historia, mi dolor, toda esta tragedia, investigando mi niñez para poder entender qué fue lo que me hizo elegir a tan corta edad, a los 13 años, a Pablo en mi vida. Entonces, precisamente estoy escribiendo ya mi segundo libro sobre violencia, para que las personas no tengan que esperar 30 años como esperé yo para poder salir de este dolor y de esta tragedia. Quería preguntarle que, supongo yo que las pudo ver, pero hoy se ha transformado la historia hasta en series de televisión, ¿no? ¿Cómo recibe eso? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa de la imagen que se le da a usted y lo que se cuenta sobre usted en esas series? Bueno, en las series nosotros no tuvimos ninguna participación y tiene mucho de ficción también, justamente por eso. Pero yo hice un documental que se llama Trata la vida de Escobar y en Discovery Channel, y mi hijo hizo un documental de Pecados de mi padre, donde nosotros nos acercamos más a la realidad que sentimos que vivimos en ese momento. María Isabel, ¿está viviendo actualmente en la Argentina? ¿Lo ha cobijado nuestro país?
cómo está esta situación. Sé que ha tenido que tratar lamentablemente de resolver algunas situaciones hace algunos años sobre su permanencia. Sí, realmente para mí Argentina ha sido una bendición de Dios, ha sido como mi casita que me ha podido cobijar para poder educar a mis hijos y que todos saliéramos adelante y ser profesionales. Así que bueno, en la cotidianidad siempre este apellido te condiciona para la vida y te cuestiona. Pero yo estoy comprometida con la mujer que soy, con la mamá que he sido hasta ahora para acompañar a mis hijos y bueno, siempre busco el camino para caminar de la mejor manera, aunque es una historia tan fuerte que todo el tiempo te está tocando y te está haciendo tambalear en la vida. Justamente por ello le quería preguntar, ¿cuál es su búsqueda? Inevitablemente el pasado ya no se puede reparar, uno puede de alguna manera reconciliarse, sanar todo lo que ha pasado, pero no se va a modificar. Pero ¿qué es lo que busca usted mediante su mensaje para con para con quienes comparte justamente su historia? Bueno, lo primero que busco y mi gran propósito en esto es poder que en algún momento Colombia pueda escuchar mi pedido de perdón, no porque nosotros nos hubiéramos equivocado ni como esposa ni como hijos, sino por las equivocaciones de mi marido, que podamos entender que el perdón es un espacio de reconciliación para poder construir una nueva vida. Ese es mi primer propósito. Y el segundo tiene que ver con trabajar con la violencia para las personas en general y las mujeres en particular y los niños, para que no elijan parejas tóxicas y para que aprendamos a generar, aprendamos del amor dentro del hogar y de la sexualidad dentro del hogar, que no dejemos esos dos pilares de la vida que son trascendentales para que nuestros hijos los aprendan en la calle y paguen los precios que pagué yo y que sigo pagando hace 40 años. Bueno, María Isabel, no queremos robarle mucho más tiempo. Es significativo para nosotros también poder charlar al respecto, porque también uno lo que ha recibido es, como lo decía mi compañero Fernando, mucho de lo que tiene que ver con la ficción y uno no sabe hasta qué punto es ficción, hasta qué punto sucedió realmente, pero bueno, hay una situación mayor allí que se puede evidenciar y que no hace falta indagar demasiado, que es la violencia, y en este caso usted dando cuenta de lo vivido y de lo sufrido, sobre todo puertas para adentro. Seguramente hay un montón de preguntas más para hacerle, pero dejaremos que la gente allí en el Calafate que se acerque a compartir con usted pueda evacuarlas y seguramente estaremos dando cuenta en otra charla con Oscar de cómo ha resultado todo esto para allí, para la sociedad del Calafate. Perfecto, yo los espero en el centro chileno para que podamos conversar y para que tengamos la oportunidad de que cada persona me pregunte lo que sienta y lo que le mueva en este momento para que podamos construir una sociedad más digna y con respeto. Muchísimas gracias por la charla. Bueno, un abrazo y saludos a todo el equipo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablamos con María Isabel Santos, viuda de Pablo Escobar, Vaya charla, que sin dudas tendría millones de preguntas más, tratando de no caer en lo vulgar, en lo chabacano tampoco, ¿no? Me parece que hemos podido sostener esa situación. Una de las preguntas que me hubiera gustado profundizar hubiera sido, por ejemplo, si ha vuelto a Colombia o cómo ve el gobierno colombiano, su figura en la actualidad, ¿no? Sí. Pues sabemos que ella tuvo unos problemas acá para hacer efectivamente la validación de ciudadanía argentina. Sí, hubo una cuestión muy grande de prejuicio, ¿no? Y también en su momento, sobre todo con el hijo, que él trabajaba en el ámbito textil, de decir,
¿Y vos de dónde son los fondos con los que venís a Claro. invertir a Argentina? Entonces con esa carga tuvieron que transitar y que desarrollar una larga espera, ¿no? En Argentina, contra los también prejuicios sobre todo. ¿no? Preguntarle por qué eligieron nuestro país, ¿no? Porque la pregunta fácil es, sí, porque en otro lugar no van a poder estar en paz. Puede ser, quizás, en aquellos años cuando cayó Pablo Escobar, pero muy pocos países son de mano abierta y gentil a todo el mundo, ¿no? Como la Argentina, porque a esta familia, a María Isabel y a sus hijos, cuando cae detenido y cuando posteriormente fallece Pablo Escobar, no lo querían en ningún país del mundo dar asilo. Y estamos hablando de países de primer mundo, Sí. como Alemania, como Suiza. Sí, muy poco entendimiento y muy poca empatía a la hora de entender que no eran cómplices, ¿no? Eran víctimas seguramente porque, a ver, no solamente era alzar la voz contra una persona que era el líder de un cartel, sino contra toda una organización Sí. criminal, ¿no? Y bueno, lo sabrán seguramente en carne propia quienes son o quienes han crecido en contextos violentos que cuesta mucho sacar la voz ante quien te violenta muchas veces. Interesantísimo, y la posibilidad de charlar con ella se la agradecemos y se lo haremos llegar después seguramente al licenciado Oscar Verón por la posibilidad de charlar con ella. Iba a desarrollarse una actividad en Río Gallegos que finalmente no tendrá lugar, solamente será en el Calafate, no importan los pormenores al respecto. Última pausa de la mañana. Ahora vamos a hacer un 2x1. Interesante, que una nota no tiene nada que ver con la otra, pero va a ser en el mismo llamado y tiene que ver un poco entre sí la historia. Después de la pausa te vas a enterar de qué. Quédate en Arriba al Día, que todavía tenemos un rato más por delante. Tenemos que corresponder a nuestra compañera incansable Karina Taberne, que también anda en la calle y obviamente la vamos a citar con los móviles aquí en Nuevo Día. Así que, Brian, despedite del almuerzo. Nada, mentira. 11:45 de la mañana, pausa rápida y enseguida continuamos con Arriba al Día. Las estrellas me fallaron otra vez y mis gritos se desarman, no lo ves. Si te ocultas, desvanezco del vacío de tus brazos. Nena, dime algo. Tu espejismo marca el cielo en mí. Nena, dime algo. Hay palabras que están de más decir y es incierto, pero siento que estoy muriendo aquí como un ángel derramado. Mi sangre es un charco. Dime algo. Y en tus ojos tramas cosas sin decir. Dime algo. Tu espejismo marca el cielo en mí. Las estrellas me fallaron otra vez y mis gritos se desarman.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Massa destacó la refinanciación de la deuda con el Club de París. El ministro de Economía destacó este martes la firma de convenios para la refinanciación de la deuda con 7 países miembros del Club de París y señaló que servirán para garantizar y sostener la recuperación de la estabilidad económica y fomentar las exportaciones y los proyectos de infraestructura. Indagan este mediodía al detenido por el crimen del colectivero de Virrey del Pino. El sospechoso fue detenido cuando se trasladaba en un Corsa gris por la ruta 3 y el cruce con la calle Guanabara de Virrey del Pino y fue reconocido en rueda de presos por al menos un testigo. Estados Unidos listo para la histórica detención de Trump como imputado. El exmandatario tendrá que someterse a la toma de huellas dactilares, ser fotografiado y escuchará los cargos en su contra por pagos en negro que hizo a una actriz porno antes de su triunfo electoral en 2016. Central Córdoba le ganó a Arsenal y siguen sumando para quedarse en primera. Central Córdoba de Santiago del Estero venció 1-0 a Arsenal en el estadio Madre de Ciudades en el marco de la 9ª fecha y le ganó un partido importante en la lucha por la permanencia en primera división, con el único tanto de Brian Farioli, quien salió muy enojado cuando fue reemplazado. El Ferroviario sigue vivo en la lucha por no descender y ya le sacó 5 puntos a Sarmiento y 15 a Arsenal. Los de Santiago del Estero no recibieron goles en los últimos 3 partidos como local. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Donuts on the beat. Donuts on the beat. Donuts on the beat. Donuts on the beat. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. Toda hora estamos con vos. Donuts on the beat.
Ahora sí, después de esta larga cortina, de esta larga espera, estamos de vuelta en Arriba al Día. 7 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Y les decía, vamos a hacer una especie de 2x1. No quiero spoilear demasiado a nuestros compañeros de Fuera de Contexto que van a hacer esta entrevista en horas de la tarde. Pero me dijeron, tenés que llamar a este número, y es el número del entrevistado de la tarde. Así que vamos a aprovechar. Lo vamos a saludar. Daniel Contreras está del otro lado en principio. Es hermano de Pali, que es en realidad quien íbamos a entrevistar, o a quien vamos a entrevistar después. Pero también amerita poder charlar con él porque ha sido trasplantado del corazón. Llegó al hospital el año pasado con una dolencia y le dijeron, maestro, su corazón está funcionando en un porcentaje muy bajo. Después se enteró que tenía que recibir un trasplante de corazón. Vaya noticia. Lo trasladaron, lo derivaron a la ciudad de Córdoba, a la capital cordobesa, donde en definitiva consiguió que ese trasplante pudiera ser efectivo. El postoperatorio fue bastante largo, 6 meses fuera de casa, lejos de la familia, una familia muy unida, pero está en Río Gallegos de vuelta, ha recibido el alta, con los cuidados pertinentes tendrá que continuar, pero es una alegría poder saludar a Daniel Contreras, trabajador estatal de la provincia, del Consejo Agrario Provincial, que tiene una nueva oportunidad. Dani, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes en el piso, bueno, para la familia que seguramente están escuchando y bueno, y todos los amigos que deben estar seguramente prendidos en la radio. ¿Cuántas muestras de afecto has recibido en este tiempo, no? La verdad que sí, la verdad que no pensaba haber recibido tanto mensaje de apoyo, saludos, no solamente de mi familia y amigos de acá de Río Gallegos, sino también gente del interior, bueno, porque mi función en el Consejo Agrario me ha permitido conocer gente en toda la provincia y bueno, he recibido muchos saludos de todos los pueblos de acá de nuestra gran provincia, que bueno, que somos tan pocos habitantes, pero es muy, muy extensa. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Desde aquel momento en el que entraste al hospital regional con una dolencia que parecía una afección o una dolencia más y te enteraste que tu corazón estaba funcionando en un bajísimo porcentaje y que te lo tenían que cambiar, básicamente. Sí, mira, la verdad fue todo muy, muy sorpresivo porque más que nada yo me estaba haciendo atender por problemas respiratorios, no era por cardíaco. Por eso en el hospital me atienden por problemas respiratorios y ellos me aconsejaron buscar enseguida urgente un cardiólogo y lo conseguí en Medisur. Así que el Medisur fueron los que en definitiva son los que me terminaron haciendo la derivación en una urgencia. Cuando yo me voy acá de Gallegos, yo me voy con un 15% de funcionalidad de mi corazón y cuando llego allá, después de todos los estudios previos al trasplante, ya arrojó de que mi corazón funcionaba en un 8%. Entonces la verdad que me fui en un estado bastante crítico, pero a pesar de todo con una buena predisposición de mi lado, porque yo llegué caminando, anduve medianamente bastante bien, hasta que bueno, gracias a Dios apareció el angelito que me terminó donando el órgano que me hacía falta, que más que nada el corazón, ¿no? Y fue esperar nada más que 13 días, y en 13 días fui trasplantado, así que fue un milagro también. ¿Cuánto era el porcentaje de funcionamiento de tu corazón? 8%. El viernes 21 me avisaron que los últimos estudios, 21 de octubre, ¿no? Me habían avisado que los últimos estudios habían arrojado que mi corazón funcionaba en un 8% y me trasplantaron el 25%. Así que fue 4 días prácticamente de espera ya en estado crítico, que bueno, el estado crítico, la verdad que la pasé bastante bien igual, no fue tan grave como muchos pensarían que podía haber estado, hasta los mismos médicos se sorprendieron de que medianamente yo me manejaba bastante bien. Así que tuve un Dios aparte, bueno, también fue creo que voluntad y sentir el apoyo de todos de acá ayudó también a que el trasplante se haga rápido, porque la operación duró nada más que 4 horas, y yo a los 2 días ya me levanté, entonces ya eso ayudó muchísimo para que
yo hoy pueda estar acá después de 5 meses de estar trasplantado. Yo cumplí los 5 meses trasplantado el 25 horas de marzo. Así que, bueno, eso, ya no veía la hora de volver y estar acá en casa acompañado de mi familia, pero ayudó que, bueno, el resto de mi organismo medianamente funcionaba de la mejor manera. Y bueno, la voluntad y el apoyo de todos, la verdad que se sintió. Quería preguntarte, buen día, porque es sorprendente tanto cómo respondió tu organismo, tu cuerpo, como tu cabeza, ¿no? Porque no cualquiera en tu lugar se la banca o lo sabe sobrellevar como lo hiciste vos. No, seguro. Todas las personas lo toman de distinta manera, además es que a mí me operaron en el Sanatorio Allende, que está ubicado en Nueva Córdoba allá, y hay personas que han sido trasplantadas que ellos van y hacen visitas y dan charlas a los pacientes que están en espera, y me fueron a ver a mí, y ellos mismos me han contado de que hubo algunos que no lo pasaron muy bien, pero bueno, a mí me ayudó de que el resto del organismo estaba en las mejores condiciones para poder recibir el trasplante, y después porque bueno, no me quedaba otra. Yo lo pensé así de esa manera, o si no me trasplantaban, no volvía. Así que lo único que yo le dije, bueno, hay que meterlo para adelante y que venga lo que sea y lo que Dios quiera, es así. Y me la tomé de la mejor manera. Yo creo que eso también ayudó que hoy yo pueda estar acá en casa y compartiendo con mi familia y haciendo los trámites que tengo que hacer para poder seguir viviendo, porque eso es lo que me toca hoy en día. Pero bueno, es voluntad esto es voluntad y estar tranquilo. Daniel, ¿habías sentido algo? ¿Ya tenías alguna patología previa, algo? No, del corazón no. Yo siempre tuve problemas respiratorios, más que nada, porque bueno, de chico sufrí de asma, que medianamente cuando ya tenía 20 y pico de años como que ya me había desaparecido. Entonces cuando yo siento que hace 2 años que empecé con algún problema respiratorio de vuelta, todos pensamos que se volvía a repetir lo de la enfermedad que tuve cuando era niño y adolescente, pero bueno, la verdad que fue lo que me descubrieron fue que lo mío era un asma cardíaco. El problema fue el corazón me creció mucho. La verdad que los médicos se quedaron sorprendidos porque todos me dijeron, hasta el mismo acá en Gallego, los estudios previos, que nunca habían visto un corazón tan grande. Me había ocupado casi todo el tórax. Entonces por eso la falencia respiratoria que yo sentía. Pero bueno, gracias a Dios, con los estudios previos que me hicieron acá, descubrieron que lo mío iba a estar complicado seguir atendiéndolo acá y pues, decidieron derivarme urgente y bueno, por suerte hoy la puedo contar. ¿Cómo fue el reencuentro? Porque hace días nada más te volviste a abrazar con tu vieja, con tu hermana, con la china, bueno, con Pali, que estás ahí, y que seguramente en algún momento la incertidumbre de volver a ese abrazo existió, ¿no? Con el Patu. No, seguro, sí, más que nada los primeros días, el primer mes prácticamente después de haber sido trasplantado, uno siempre tiene algunas dudas, pero ya cuando vimos que la evolución venía lo más bien, y bueno, sí, por supuesto hay que seguir al pie de la letra el tratamiento que los médicos te dan, entonces yo ya estaba con otro ánimo y ya sabía que pronto iba a volver. Yo ya trataba de tranquilizarlos a todos acá también, porque yo les decía que lo mío iba de 10, que me esperen, que ya pronto íbamos a estar, y sí, el jueves cuando llegué, yo creo que me faltaron pañuelos para repartir a todos, porque bueno, todos fue lágrimas, y lágrimas, todo de alegría, por supuesto, pero la verdad que se extrañaba mucho, bueno. Pero bueno, hoy tengo esta oportunidad de poder seguir disfrutando de la familia, y disfrutando de la vida, que hoy a mí me enseña esto me deja una enseñanza que es esa, hay que disfrutar de la familia, de los amigos, no hay que preocuparse tanto de lo material, de lo económico, si total sabemos que si uno trabaja, lo económico uno le busca siempre la vuelta para que se solucionen esos problemas, pero la vida no, si no te cuidás, no haces las cosas como deben ser, no la contás. Yo por suerte hoy la puedo contar, y acá estamos, poniéndole el pecho, voluntad a todo esto, y seguramente vamos a seguir así por muchos años más, porque bueno, me estaban preguntando acá algunos conocidos también del tema del trasplante, si conocía o me dijeron también lo del donante. Es un tema que por ahora no trato de profundizar en eso, porque cuanto menos sepa de quién fue el donante, mejor es, porque bueno, hay que respetar también a esa familia que seguramente todavía debe estar llorando a su ser querido, pero bueno,
gracias a él yo hoy estoy acá. Sé que fue un muchacho muy joven de ahí de Córdoba, pero no más que eso. Sí, aparte por protocolo creo que recién después del año podés conocer la identidad y demás. Sí, seguro, hay un protocolo, pero yo también voy a respetar a la familia de ellos. Yo voy a tratar de no buscarlos. Si ellos que el día de mañana quieren saber a dónde vino a parar el corazón de su ser querido, seguramente nos vamos a poner en contacto y yo no tendría ningún problema en hacerlo porque pero bueno, hay que esperarlos a ellos. Yo creo que ellos son los que tienen que tomar la posta y la decisión de saber dónde están los órganos de su familiar, ¿no? Dijiste algo, lo último que te quiero consultar, porque vas a hablar a la tarde con nuestros compañeros y tampoco le queremos robar la mayor parte de la nota, pero dijiste que hay que se va a aprender o se transforma un poco el entendimiento de las cosas y que hay que renegar un poco menos. ¿Vas a renegar un poco menos? Sí, porque ya hice un replanteo de lo que va a ser mi vida en el futuro. Hubo muchas cosas que la estamos cambiando, así que nada, hay que tomarse la vida ahora con tranquilidad, no preocuparse por cosas que uno no debería o demás, qué sé yo. Hay formas de estar un poquito mejor, así que es cuestión de disfrutar, nada más. Hoy me queda eso. Dani, muchas gracias por la charla. A la tarde la continuarán nuestros compañeros que te van a volver a llamar. Es una alegría poder charlar con vos. Por supuesto, para mí también es una alegría poder estar acá y bueno, vos sabés que con vos siempre hay un aprecio diferente, ¿no? También con los muchachos de la radio también los escucho todos los días, entonces como que son parte también de mi vida cotidiana, porque bueno, pero bueno, con vos sabés que sos parte prácticamente de mi familia, así que le mando un saludo para todos, un abrazo grande para vos y bueno, seguramente ya nos juntaremos por ahí en alguna comida en la casa de la abuela. Ojalá, tengo hambre. ¿Nos pasás con Pali? Ahí te paso con Pali. Gracias, gracias Dani. Un saludo para todos, Gracias. Chau. Ahí pasaba Daniel Contreras, hermano del entrevistado que viene ahora, que es Pablo Contreras. Vamos a hablar de futsal. Hay Copa de Campeones este fin de semana. Los campeones de Gregores, Río Turbio o la Cuenca Carbonífera, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián y Río Gallegos van a estar dirimiendo plazas nacionales en Río Gallegos. Va a ser transmisión de Nuevo Día también por nuestros canales en YouTube y en Facebook. Y por eso estamos en comunicación justamente con Pali. ¿El entrevistado tendría que estar en la agencia? Está en la agencia seguramente, sí, seguramente. El tema es que quien no debería estar es su hermano Dani, debería estar tomando reposo, pero no lo vamos a retar nosotros, que lo rete los médicos. Pali, buen día, ¿cómo estás? Juli, buen día para vos, para Nica y para todos los chicos del equipo. Bueno, una vez más anfitriones de una instancia provincial, en este caso la Copa de Campeones, ya se jugó hace algunos años con Sejusa representando a Río Gallegos. Hoy la metodología ha cambiado un poco y serán 3 los equipos que representen a Río Gallegos. El motivo de volver a ser sede de un campeonato provincial seguramente te tenga motivado. Sí, Juli, la verdad que bueno, estamos en vísperas a otro torneo en casa. Vale la aclaración de lo que estás comentando acerca de Deportivo Tribuna, equipo de acá de Río Gallegos que entra en la competencia producto de un equipo que no se le hizo imposible venir por cuestiones laborales de sus jugadores. Entonces, por una cuestión de mérito es que entró el equipo que en tabla general estaba en tercer lugar en la competencia nuestra, así que ahí es que entró Deportivo Tribuna. Y después, como dijiste, viene campeón y subcampeón de la localidad te faltó Piedrabuena cuando dijiste antes, pero es así, viene San Julián, viene Gobernador Gregores, Piedrabuena, Puerto Santa Cruz y de la Cuenca Carbonífera también, campeón y subcampeón de cada una de esas localidades. La verdad que es un torneo que se implementa esta metodología de que juega campeón y subcampeón, porque las veces anteriores se hacía únicamente con los campeones. Esa metodología se copió de lo que es el clasificatorio que hacen en el norte de la provincia. Como vos sabés, nuestra federación nuclea a 13 localidades de la provincia, entonces a la hora de dirimir las plazas y por una cuestión de distancia, hicimos Santa Cruz Norte y Santa Cruz Sur, que es lo que vamos a jugar acá de campeones. Pero la semana pasada en Caleta Olivia se jugó el torneo de Santa Cruz Norte, que congregó los campeón y subcampeón de todas las localidades de aquella zona, los antiguos, Perito, Las Heras, Truncado, Puerto Deseado y Caleta Olivia y Cañadón Seco también. Así que ahí dirimieron una plaza
para ir al torneo de División Honor, que es el más prestigioso de nuestra organización, que es de clubes y se juega en Mendoza, y ahí se dirimieron entre todos ellos por una plaza, solamente por una plaza para ir a ese torneo, que el equipo que se la llevó es la reserva, el equipo local de ahí de Caleta Olivia. Y bueno, y ahora acá vamos a jugar este torneo en donde los equipos desde hace un tiempo vienen preparándose. En el interior de acá de la provincia se vive con mucha intensidad este deporte, que es lo que más fichas le ponen las localidades, viste, el deporte bajo techo, así que vienen los equipos preparados, están desde hace un tiempo esperando este torneo y con la ilusión de poder después ser parte de, como te dije antes, División Honor, el torneo más prestigioso de clubes. Así que bueno, lo que respecta a nosotros, terminando de armar todo lo que tiene que ver la logística para los gimnasios, para la atención de los árbitros, porque vienen árbitros del norte de la provincia para no generar ningún tipo de suspicacia ni malestar en la gente, vienen de otros lugares a arbitrar y bueno, nada, con mucho entusiasmo. Sabemos de que en el Rocha, que siempre fue nuestra casa, el acompañamiento de la familia y de la gente va a estar, así que vamos a disfrutar de un fin de semana a puro futsal. Pali, buen día, Nica te habla y bueno, antes que nada felicitarte por esta concreción de este torneo salonero. Escenarios ya confirmados, horario, valor de la entrada para el público que vaya a presenciar los partidos. Sí, vamos a jugar en el Rocha. La mayor parte del tiempo lo vamos a jugar en el Rocha y partidos del día viernes vamos a jugar en el Jorge Nicolai. Es un gimnasio óptimo, tal vez no tiene la capacidad para poder hacer de que la gente acompañe tanto porque es más reducido que el Rocha, pero nada, es un buen escenario para el desarrollo del futsal, el piso y las medidas son las reglamentarias, así que nos sentimos cómodos también ahí, pero bueno, el Rocha es por excelencia la casa de Afusa, incluso el domicilio legal lo tenemos ahí, así que es nuestra casa. ¿Qué se puede esperar de los equipos que llegan del interior para contarle a la gente también, ¿no? Porque hablas de las plazas del interior, sabemos que Gregores, que La Cuenca son plazas saloneras muy fuertes, ¿no? Donde siempre ponen muchas fichas los equipos de allí. Sí, mirá, Juli, como el otro día estuve hablando con distinta gente vinculada al deporte, tanto a nivel provincial como local y bueno, y hacerles ver y entender de que nuestra organización es la que siempre existió, que los nenes en cada localidad del interior practican el fútbol en los gimnasios, acompañados por en general los municipios de cada localidad, porque obvio es el deporte por excelencia y todos los nenes practican todo lo que tiene que ver el futsal con nuestra reglamentación, o sea que nosotros tenemos en cada localidad participación, 12.000 deportistas, entonces hay mucha pasión dentro del futsal en el interior. Chicos como el mismísimo jugador que juega en primera en Huracán, de Perito, es un chico que se formó jugando a Fusa, de Perito Moreno, que aprendió el trato con del balón dentro de un gimnasio y eso hoy en día se ve reflejado en su carrera deportiva, pero en el interior es muy, muy, muy fuerte, la gente muy pasional, los jugadores muy inteligentes, porque el futsal entendemos por estas latitudes el deporte por excelencia, creo yo. Pali, esto otorgará plazas, nos decías, para la División de Honor. El campeón de la zona norte ya es la reserva, más un campeón de esta zona sur accederán a esa plaza. Sí, como lo dijiste, justamente eso, y la parte mala es de que este torneo se disputa en el mes de junio, o sea que está como a la vuelta de la esquina. Y bueno, nada, es una cuestión que trasladé a los chicos de la Secretaría de Estado de Deportes en una reunión y nada, por voluntad de ellos y algunas gestiones que pudieron realizar, es que se les va a poder conceder a los dos equipos campeones, en este caso, la posibilidad del traslado para ir a la localidad de Mendoza. Entonces, desde nuestra organización le estamos muy agradecidos una mano como esa y bueno, y lo vamos a poder dar este aviso a los equipos que no lo saben, pero que gracias a Dios vamos a poder contar con eso para ellos para el equipo campeón, ¿viste? Así que la verdad que muy contentos. Perfecto. Bueno, Pali, estaremos transmitiendo en vivo, así que podrán seguir las acciones tanto en el interior provincial como desde la ciudad, mediante Nuevo Día, como siempre hace años ya trabajando en conjunto.
Bueno, Juli, gracias por permitirnos dar trasladar esta información, invitar a cada uno de los vecinos de la ciudad que vayan a ver futsal de primer nivel. Les puedo asegurar que se asombrarían para bien del buen nivel, del tipo de organización que se presenta para este tipo de ocasiones, lo serio que se toman las cosas. Vos fijate que antes hablábamos de que las semifinales se juegan el domingo a la mañana. Y cualquiera me diría, che, ¿cómo domingo en la mañana? No, los equipos vienen a competir, o sea, hacen el esfuerzo de prepararse, de venir acá a competir, y vos podés, te lo puedo asegurar que nadie presentó una queja con respecto a que una semifinal se juegue 10 de la mañana un domingo, pero porque se sobreentiende de que esto es una competencia, los equipos vienen y se disponen a respetar los horarios de descanso y todo lo que conlleva este tipo de torneos para poder ser dignos campeones, ¿viste? Así que bueno, preparados para poder brindarnos al máximo. Déjame, Juli y Nica, también por medio de ustedes agradecer a los chicos de la Dirección de Deportes de acá, Sergio, la verdad que Héctor, se brindaron desde el primer momento cuando trasladamos este proyecto de ser anfitriones del torneo y bueno, y nada, la verdad que también estamos siempre muy agradecidos al trato que se nos brinda desde ese lado igual, así que muy agradecidos. Perfecto. Se perderán de mis comentarios porque por problemas de trabajo no voy a poder acompañar a Juli. Oh, mirá, te vamos a esperar igual, en las finales capaz que Yo creo que vas a tener que ir para vos, con tus propios ojos, ver lo que es esto, que de verdad te digo, va a ser algo increíble y es digno de ver. Aplaudir al Deportivo Tribuna, tendrá que asistir, mínimamente. Sí, yo creo que él va a tener ahí un poquito de sus ganas de que gane el volcán de ese lado, pero bueno, vamos a ver. Pali, muchas gracias como siempre, estaremos en contacto. Un abrazo muy grande y que estén muy bien. Gracias. Pablo Contreras, ahí hicimos un 2x1 con los hermanos Contreras, podríamos llamar a la China que está en la Agencia Provincial de Seguridad Vial y ya es como un montón, ¿no? Pero cumplíamos así con charlar justamente de futsal y meter ahí una notita de color en la previa, que después van a poder profundizar en horas de la tarde, lo repito, en Fuera de Contexto, que los chicos Claudia y Beto van a estar charlando con Daniel Contreras. Antes de despedirnos, vamos a compartir un informe que realizó Karina Taverne desde la calle, como siempre, trayéndonos la data precisa de cómo está, sobre todo el pulso de precios. Se viene la Semana Santa, hay recomendaciones de la compra de pescado, hacelo en locales habilitados. Y justamente Karina estuvo recorriendo para contarte un poco los precios en la previa, la víspera de esta Semana Santa. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Trabajando. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá trabajando ya. Bueno, te invitamos ahí a ver si a salir, a ver si nos podés, porque de ahí se complica un poco. ¿Cómo te va? Bien, acá trabajando ya horarios corridos, hoy, mañana, el jueves, el viernes haremos cortado, pero vamos a estar a disposición del cliente. ¿Cuál es el horario corrido? Sería de 9:30 a las 9 de la noche. Bien, están a pleno trabajando 12 horas. Sí, estamos a full, más en esta semana es nuestra semana. Queremos que la gente tenemos disponibilidad de horario para que ellos se sientan cómodos de venir a comprar acá al local. ¿Qué es lo que pueden comprar acá en la pescadería? Y vamos a ir mirando mientras tanto los productos aquí en la heladera. ¿Qué es lo primero que vemos allí apanado? Tenemos apanado milanesas de merluza con finas hierbas, tenemos clásicas, también las hacemos. Tenemos filete de merluza sin espinas, tenemos filete de róbalo sin espinas. Podemos ir, por ejemplo, las milanesas apanadas a las finas hierbas. ¿Precio por kilo? 2.000 pesos. Después tenés el filete de merluza sin espinas, está a 1.800. Bueno, la milanesa clásica está en el mismo precio que de las finas hierbas. El filete de róbalo sin espina está a 1.500, si no con poca espina está a 2 kilos por 2.500 fresco. Esa es la oferta que tienen, reiterar. Sí, son 2 kilos de filete de róbalo con poca espina frescos. Eso está a 2.500. Y después tenés el róbalo entero, limpio y viscerado, está a 550 el kilo. Fresco también. ¿Cuánto pesa más o menos un róbalo? Y nosotros los pedimos de 1 kilo en adelante, para que la gente se lo troce o lo abra para el horno o la parrilla, como lo quiera usar. Perfecto. ¿Qué más tenemos acá? ¡Ay, qué rico! Dice mejillones, vinagreta.
Claro, tenemos nuestra especialidad es vinagreta de mejillones, vinagreta de pulpo, también tenemos empanada de pescado, de mariscos igual, tenemos también promociones de hamburguesas hechas por nosotros. Ahí vamos a ir a las hamburguesas, pero antes de ir a las hamburguesas, recién te estaba preguntando por este pescadito que tiene un gran tamaño y vos nos decías que, ¿qué es? Eso es palometa. Es un pescado que solamente es temporal, solamente en enero, febrero. Entonces se hizo un stock y ahora tenemos palometa congelada, pero de la zona de nosotros. Bien. ¿Y esto cuánto pesa más o menos? Y llegan a pesar de 1,5 kilos en adelante. Siempre se piden grandes por el tema que lo ponen al horno o también a la parrilla. Eso depende también del cliente. Esa es la forma de cocinarla, más que nada. Sí. Si no, y el que tiene más cancha lo filetea y hace palometa fileteada. Nos decías que con un buen condimento es una rica opción. Es muy rico. El que lo conoce lo pide y bueno, si no nos pide palometa, nos pide róbalo. Es la condición de la Semana Santa. ¿Cuánto está el kilo? Y ese está a 800 pesos el kilo. 800 el kilo. Bueno, que si lo comparamos con 1 kilo de carne es económico. Es muy económico y el que se da maña, lo condimenta bien y queda riquísimo. Mirá qué bueno. Es bueno saber que existe esa opción y además que nos decías que solamente sale en el verano, en los meses de verano. Sí, tiene que estar muy lindo en Río Gallego, muy lindo alrededor de nosotros porque si no, no sale. Y ustedes entonces encargaron y aquí tienen esta opción de la palometa. Sí, ahora sí, no, este año nos hicimos de stock. Bueno, Cari, seguimos recorriendo, vamos a la otra heladera y hay acá que vemos, que esto es pulpo o es calamar. No, acá tenés pulpo trozado o tenés tentáculos de calamar. Vamos a kilo. Y tenés variado, el pulpo sí es muy caro, está arriba de 5.000 y el tentáculo está a 1.200, 1.400 pesos. Vamos variando según el bolsillo. proveedor. Está bien, y además, bueno, las distintas opciones. Si hay gente que le gusta y puede pagar el pulpo, lo hace, y si no tiene la opción de los tentáculos de calamar. Sí, eso la opción la tiene el cliente. Tenemos cliente que le gusta mucho el tentáculo, así que se lo llevan igual. Perfecto. ¿Qué más vemos acá, Cari? Bueno, acá tenés, al frente son medallones, atrás son hamburguesas de elaboración propia. Esas hamburguesas llegan a merluza y nosotros las elaboramos de fresco, decirse, y lo hacemos variedades con semillas, verduras, pero con pescado. Que lo que queremos hacer es que el cliente deje un poco el rebozado o que no esté enfermo y no pueda aceptar el rebozado, tiene la forma de hamburguesa para poder comer. Bueno, ¿las hamburguesas tienen todas el mismo precio por kilo? Sí, las hamburguesas lo que te contaba, esas están 1.500, pero si vos llevas 2 kilos te salen 2.100. 2 kilos, 2.100. Sí. Es bastante la diferencia, conviene mucho llevar estos 2 kilos. Exacto, lo que pasa es que la hamburguesa nosotros la hacemos, entonces es otro costo, a diferencia del rebozado que ya nosotros venimos de Buenos Aires pidiéndolo. Claro. ¿Y después qué tenemos aquí adelante? Estos son medallones de merluza saborizados, que algunos clientes también ya los probaron y los llevan mucho. Y si no tenés las formitas, ahora un rato más nos llega el otro cargamento de medallones, así que andamos a full. ¿Las formitas tienen el mismo precio por kilo que los medallones? Sí, están 1.800, eso sí, viste, la diferencia es un poquito más cara. Claro, bien. Y después... Allí pasaba Karina, si quieren indagar un poco más, vayan al vivo en Facebook, donde pueden verlo, porque yo imagino que del otro lado está... ¿Cuáles son los medallones? ¿Cuáles son los...? No, nosotros ahora hemos transformado la radio con un soporte audiovisual, así que vas al vivo de Cari, recién te estábamos mostrando igual un poco de la transmisión justamente de nuestra compañera, pero vas, indagás bien, 1.800 pesos el kilo de medallones. Yo los compro frecuentemente en el lugar donde estaba Cari, así que recomendable, porque aparte te compras uno de brócoli, otro de espinaca, otro de jamón y queso, dependiendo. ¿A dónde es eso? Es un local celeste, se llama La Pescadería, que tiene varias sucursales en la ciudad. La más cerca de su casa creo que queda en Calle Corrientes. Sí. Sí, doy buen fe de la Calle Corrientes, que ¿Sí? Es bueno los productos. Riquísimos, me dieron ganas de comer un filete de merluza. Novedades de última hora, Fernando Tornú.
tenemos una novedad súper importante para todos aquellos que son inquilinos o que alquilan. Sí, que básicamente es inquilino, es el que alquila. No, los que alquilan a el alquilador, digamos. El locatario y el locador. Exactamente, ahí está. Para todos los locatarios y todos los locadores, porque el gobierno decidió suspender la ley de alquileres, que está vigente, y afirman que están buscando alternativas para reemplazarla. Se buscaba darle una mano a los inquilinos con esta ley de alquileres, cosa que no fue así, ni un poquito. Claramente no, porque se actualiza por nivel de inflación, y la inflación está por la nube. Claro. Fíjate que cada vez que renovás ahora te vas arriba del 100% doble, claro. de lo que estás pagando. O Así más. que con un poquito de sensatez, desde el Ministerio de Economía aseguraron y ya confirmaron en la mañana de hoy que ya tomaron la decisión de suspender la actual ley de alquileres vigente desde junio del 2020. Miramos, no duró nada. Están buscando la manera de reemplazarla por algún tipo de sistema que no destruya tanto a los inquilinos, ¿no? Porque ahora estamos pagando, o el que renueve ahora va a renovar el 110% de lo que estaba pagando. Bueno, no pasó, ¿no? A nosotros nos pasó en noviembre del año pasado, cuando la interanual era del 80 y pico. Fue subiendo, siguió subiendo, y quienes renuevan hoy renuevan al 110% casi. Imagínate de lo que estás pagando. Y hay una cuestión ahí que no se tiene tanto en cuenta, que es que el que alquila con dueño directo muchas veces encuentra el beneficio de llevarse bien con el dueño directo, y bueno, lo entiende la situación, quizá el dueño no tiene tantas urgencias y te perdona, pero hay otros que no, que no va a ser del 100%, va a ser de más, y te la aplican. Dice que al nivel país el precio promedio de los últimos 12 meses tiene una suba de 118%. Así que es, lisa y llanamente, el argumento para suspender definitivamente la ley de alquileres. Veremos por qué lo reemplazan. Por ahora, lo único que contaron es que decidieron suspenderla. Claro, no hay instrumento que reemplace por ahora. No hay nada por ahora que llegue en reemplazo de eso, y no puede quedar el vacío legal, supongo yo tampoco. Así que algo le van a tener que encontrar como reemplazo. Y tampoco dice que sea, no sé, a partir del primero de abril, por ejemplo, para que el mes que viene o los que tienen que renovar ahora, ¿qué hacen? El anuncio de por sí como está es un lío, porque no es un vacío. No da precisiones. Dice, esto lo vamos a suspender, no dice ni a partir de cuándo, ni para dejar lugar a qué. Así que en principio, de recontra último momento, esto hace 20 minutos se confirmó, suspenden la ley de alquileres vigente. Perfecto. Bueno, y de última hora, Karina está allí, hay un acto en el Aeroclub, 84 años cumple el Aeroclub de Río Gallegos, reinauguraron el Zoom, donde se descubrió una placa en honor al doctor Pablo Borelli, que fue el primer presidente justamente, y de esta manera bautizaron así a las instalaciones del Aeroclub. Empezó justamente hoy a las 11 de la mañana, estuvo Cari por allí, así que después vamos a estar compartiéndotelo también a través del Diario Nuevo. Ok, y hoy a las 5 de la tarde en la UMPA, en el auditorio de la UMPA, se va a presentar la propuesta Agua Sustentable para el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut. Esta es una propuesta integral que busca dar solución a la falta de agua en la zona norte, y en la cual van a estar presentes Fernando Maravella, ingeniero agrónomo de Los Antiguos, Guillermo García, ingeniero de Radatili, y Germán Stuessel, ingeniero forestal de Caleta Olivia, además de el diputado y biólogo Gabriel Fati Oliva. Ahí va. Está bueno después para... Es el que impulsa este proyecto. Ahí va. Bueno, bien entonces que exista una preocupación desde la política con recursos técnicos para solucionar un problema que tiene ya larga data, y que de no activar herramientas, acciones políticas, seguirá persistiendo en esa zona, porque el lago Munster se está secando. 12:30 del mediodía, un placer haber compartido una nueva jornada con ustedes. Brian ya está casi en la vereda, por eso vamos a ir cerrando, si no, por nosotros nos quedamos un rato más. De hecho nos quedamos, pero lo vamos a liberar al que tiene que cumplir con algunas tareas antes de volver a las 2 para Fuera de Contexto. Mi nombre es Julián Quirós, junto a Héctor Mancilla, junto a Fernando Tornó y también a Karina Taverne, que está en la calle. Hemos hecho una nueva edición de Arriba al Día, compartiendo con vos todo lo que va sucediendo en la ciudad, la provincia, el país
y El Universo. Hasta mañana a las 9 que Hasta mañana. reanudaremos el compromiso. Chao.